vamos a grabar al final. Y entonces, a ver, lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos estado trabajando en la idea de, habíamos estado tratando de explicar, ¿no es cierto?, en primera línea, ¿no es cierto?, este cambio que se produce en las empresas, ¿no es cierto?, a partir de los problemas medioambientales. ¿Okay? Habíamos dicho en la clase anterior, ¿no es cierto?, que habían como dos procesos, ¿no es cierto?, dos procesos históricos en la práctica, ¿no es cierto?, a pesar de que cuando uno empieza a hacer alusión a la historia, ¿no es cierto?, las cosas terminan bastante mal. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que habían básicamente dos grandes procesos, ¿no es cierto?, que todavía no están muy bien capturados, diría yo, en los libros de texto. Más bien no está capturado, para que estamos con lecera. Básicamente esos dos eran, ¿no es cierto?, la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, y el cambio técnico, ¿ok? Hacia los años, y además son dos procesos que son bastante contemporáneos. Ambos empiezan, si le podemos poner una fecha de partida, ¿no es cierto?, diría yo, ¿no es cierto?, son procesos que empiezan en la década de los 80, ¿no es cierto? Sus primeros antecedentes los podemos localizar en esa década. Y quizás los acuerdos internacionales o los hitos más importantes, ¿no es cierto?, que dan forma a lo que vemos hoy día en esos dos temas, empiezan en esa época, son muy simultáneos los dos. Yo diría, ¿no es cierto?, el Acuerdo de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, sobre desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, del año 85, es un hito clave en esta historia, en la cuestión ambiental, y la Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, la ley Bayh-Dole, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, es también un hito muy importante, ¿no es cierto?, en la cuestión del cambio técnico, ¿ok? Habíamos dicho, mira, estos dos temas vamos a verlos con un poquito de detalle, ¿no es cierto?, vamos a dedicarle un par de clases, probablemente a uno, a los dos, ¿no es cierto?, y básicamente, ¿no es cierto?, esa era la idea de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Con una especie de sorteo, ¿no es cierto?, habíamos dicho, mira, entonces vamos a partir por alguno de los dos temas, ¿no es cierto?, y todos estuvieron de acuerdo en que partiéramos por cambio climático, ¿okay? Por la cuestión ambiental, básicamente, no es específicamente cambio climático. Y en la clase anterior, ¿no es cierto?, entonces habíamos dicho, bueno, algo como esto, que está la pantalla negra, no sé por qué, ahí está. Y, y aquí, y aquí, no sé qué pasa. Ya, ok. Bien, habíamos comentado algo como esto, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, hay aquí básicamente, ¿no es cierto?, um, aquí está la idea de desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, este concepto, ¿no es cierto?, lleva a la cuestión de la economía ambiental, ¿ok? Nos lleva básicamente a ese tema. La cuestión ambiental, por supuesto, me imagino que ustedes ya lo han visto en alguna parte, ¿no es cierto? En realidad, el tema ambiental, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que tiene una especie de continuo, ¿no? La economía ambiental es la versión de mercado, si se quiere, ¿no es cierto?, de la preocupación por las cuestiones ambientales. Eh, 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 y en realidad, ¿no es cierto?, hay distintos niveles de preocupación por el tema, ¿ok? Eh, la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que hay, hay gente, ¿no es cierto?, que si yo, cuyo sentido por respecto a la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, es bastante más profundo, ¿no es cierto? De hecho, hay toda una corriente, ¿no es cierto?, que se les denomina la ecologista profunda, ¿no es cierto?, en que es bastante más extremista, digamos, por ponerle un nombre, no quiero, por intentar calificarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que se entienda, es bastante más extremista, ¿no es cierto?, respecto de los temas ambientales, ¿ok? Y hay un continuo entre medio, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos enfoques, ¿no es cierto?, sobre este tema. Eh, el desarrollo sustentable es más bien una especie de acuerdo internacional, ¿ok? La idea, ¿no es cierto?, del desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, lo habíamos comentado en la clase anterior, es aspirar, ¿no es cierto?, a un modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, sea capaz que no sea depredador, es decir, que no comprometa el futuro, ¿no es cierto?, de las siguientes generaciones de personas, ¿no es cierto?, en el mundo entero, ¿ok? Bueno, el tema, ¿no es cierto?, tiene su origen, ¿no es cierto?, como les decía, en un problema económico, ¿no es cierto?, muy conocido, ¿no es cierto?, muy antiguo, ¿no es cierto?, que era este problema de los recursos comunes, ¿ok? La cuestión ambiental, básicamente, ¿no es cierto?, trata de problemas comunes a todo el mundo, ¿ok? Um, Problemas comunes, ¿no es cierto?, porque, claro, los recursos ambientales, ¿no es cierto?, la ecología, ¿no es cierto?, los ecosistemas, ¿no es cierto?,
en general los recursos naturales que están de libre disposición tienen esa característica, ¿ok? Se trata de bienes comunes, ¿ok? Recursos de uso común, ¿ok? Y aquí lo que habíamos dicho en la clase anterior era decir, mira, en la asignación de este tipo de recursos el mercado falla, ¿ok? El mercado falla, ¿no es cierto? Y aquí hay básicamente dos grandes enfoques, como lo había explicado, reitero, en la clase anterior. Un enfoque se lo debemos a Jan Picou, ¿no es cierto? En que él habla sobre una cuestión, sobre las externalidades, básicamente, ¿no es cierto? Lo ve principalmente como una cuestión tecnológica, ¿ok? Ronald Coates, ¿no es cierto? Lo ve más bien como una cuestión si se quiere, o lo que llamarían los científicos más actualizados, ¿no es cierto? Lo llamarían como un problema complejo. En realidad, ¿no es cierto? El problema ambiental, ¿no es cierto? Tiene que ver con instituciones, ¿no es cierto? Con la definición de los bienes a proteger, ¿no es cierto? En la práctica sobre los derechos de propiedad, ¿no es cierto? Sobre ciertos recursos, ¿ok? Bueno, estos dos enfoques, ¿no es cierto? Dos enfoques que son bastante competitivos entre ellos, ¿no es cierto? Nos llevan a una serie de políticas diferenciadas, ¿no es cierto? A lo largo de los últimos años. Si se quiere, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, ¿no es cierto? De Pigou, ¿no es cierto? Eh, esta cuestión tecnológica, si se quiere, ¿no es cierto? Eh, nos lleva, ¿no es cierto?, a tratar de intervenir los mercados en la práctica, ¿ok? Si el problema, ¿no es cierto?, es un problema intrínseco a los bienes de que se trate, ¿no es cierto?, entonces lo que podemos hacer con las autoridades fiscales, ¿no es cierto?, el Estado en este caso, las políticas públicas deberían tender entonces a corregir, ¿no es cierto?, administrativamente, si se quiere, estos problemas ambientales que se nos están produciendo. Ejemplo, qué sé yo, no sé, cuando uno toma una micro, por decirte algo, ¿no es cierto? Qué sé yo, al tomar la micro paga el chofer, qué sé yo, el combustible, la mantención de la micro, la amortización del capital, cosas que son bien tangibles, pero no paga, ¿no es cierto?, la contaminación, la congestión y una serie de otras cosas más que se producen cuando una micro circula por la calle, ¿ok? Bueno, si eso es así, ¿no es cierto?, entonces lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, es aplicar impuestos, ¿no es cierto?, a aquellos costos, ¿no es cierto?, que no están reconocidos por el mercado, ¿ok? Qué sé yo, si nos preocupa la contaminación, ¿no es cierto? Entonces le ponemos un impuesto pototo, ¿no es cierto?, a los combustibles, ¿ok? De esa manera, ¿no es cierto?, se internalizan aquellos precios, ¿no es cierto?, aquellos costos, ¿no es cierto?, que no son visibles desde el punto de vista privado, ¿ok? Que son visibles y tangibles desde el punto de vista social, pero no visibles ni tangibles desde el punto de vista privado, ¿ok? um, Desde el punto de vista de Coase, ¿no es cierto? La cuestión no era tanto, ¿no es cierto?, que si yo un problema tecnológico, sino más bien un problema, si se quiere, contractual, social, ¿no es cierto?, en que hay un problema grave, ¿no es cierto?, para ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, entre las personas, principalmente porque los recursos, los derechos de propiedad no están bien definidos, ¿ok? El énfasis original de Ronald Coase tiene que ver con la definición de los derechos de propiedad, ¿ok? Básicamente ese es el punto, ¿ok? Eh, y Coase, ¿no es cierto?, de hecho, parte diciendo, ¿no es cierto?, el fruto del árbol de la calle nunca madura. Y ahí ustedes tienen, ¿no es cierto?, un ejemplo un poco de la idea de Coase, ¿ok? Coase dice, mira, una manzana en un árbol que está plantado en la calle, ¿no es cierto?, es un bien común y corriente, ¿no es cierto? Una manzana no tiene ningún problema de asignación de recursos en un mercado cualquiera. De hecho, ustedes van a la feria, ¿no es cierto?, que si yo, ¿qué venden manzana? Pero la manzana puesta en el árbol de la calle, ¿no es cierto?, tiene este problema que nunca madura, ¿ok? Se sobreexplota si se quiere. ¿Por qué? Porque, claro, porque si pasa una persona y ve una manzana, ¿no es cierto?, que se está poniendo coloradita, ¿no es cierto?, se la come, ¿no es cierto?, porque si no se la come él, se la come el que viene detrás. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ahí el ejemplo de Coase, ¿no es cierto?, nos dice, mira, un producto cualquiera, ¿no es cierto?, que en una economía de mercado no tendría problema de asignarse, ¿no es cierto?, si está puesto en una situación especial, como la calle, ¿no es cierto?, entonces va a tener problemas de asignación de recursos, ¿ok? Va a tener un problema de propiedad común. Como no es de nadie, ¿no es cierto?, se lo comen cualquiera, ¿ok? Creo que la clase anterior explicamos, ¿no es cierto?, que en Arica, ¿no es cierto?, de hecho nosotros tenemos ese problema bastante evidente, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la provincia de Parinacota. Casi toda la provincia de Parinacota y parte de la provincia de Arica, ¿no es cierto?, tiene un problema, ¿no es cierto?, con la propiedad de la tierra, ¿ok? Tiene problemas graves con la propiedad de la tierra. Hay superposición de derechos, ¿no es cierto?, que si yo, las propiedades, ¿no es cierto?, muchas de ellas tienen problemas, ¿no es cierto?, que no sabe quién son, ¿no es cierto? Y además, sobre eso,
agrégale, ¿no es cierto?, que las culturas originarias de esta zona, ¿no es cierto?, no tienen el concepto de propiedad privada sobre la tierra, ¿ok? No lo tienen ese concepto originalmente. La Pachamama y toda esa patilla, ¿no es cierto?, es para ellos, ¿no es cierto?, un bien colectivo, ¿ok? No se puede ser dueño de la madre tierra, ¿no es cierto?, en algún sentido. De esa manera, ¿no es cierto?, que si yo, las poblaciones originarias, sobre todo, que si yo, los pueblos que están en el interior, ¿no es cierto?, tienen propiedad privada sobre, qué sé yo, sobre los animales de pastoreo, ¿no es cierto?, sobre los cultivos, ¿no es cierto?, un montón de cosas más, ¿no es cierto?, pero no tan claramente, ¿no es cierto?, sobre la tierra. El resultado de eso, ¿no es cierto?, es que las tierras, ¿no es cierto?, en las zonas agrícolas, ¿no es cierto?, de la provincia de Parinacota, principalmente, y la zona rural de Arica, ¿no es cierto?, no se mantienen, ¿ok? Se depredan, ¿no es cierto?, qué sé yo, todavía se usa el ganado transhumante, ¿no es cierto?, es decir, que se andan llevando los camellos para todos lados, ¿no es cierto?, se andan comiendo los recursos que haya, ¿no es cierto? Eh, no existe, ¿no es cierto?, o es muy débil, ¿no es cierto?, el cuidado y la mantención de un recurso común, la Pachamama, ¿ok?, la tierra. Ahí, de nuevo, ahí tenemos el mismo efecto que decíamos antes. La propiedad agrícola, ¿no es cierto?, que si yo, en manos privadas, en la zona central, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, está bien cuidada, los campos están regados, están fertilizados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, porque no son comunes, tienen un dueño, ¿se dan cuenta? Acá, ¿no es cierto?, que si yo tenemos ese problema, ¿no es cierto?, porque la tierra no tiene dueño, ¿ok? Y no hay manera, ¿no es cierto?, de que se ejerza el derecho de propiedad sobre ciertas tierras, porque además hay títulos confusos y una serie de cosas más. Si algún día les interesa saber más sobre el tema, ¿no es cierto?, lo podemos conversar, ¿no es cierto?, pero no es el tema de este curso, ¿ok? Ahí tenemos dos buenos ejemplos. Este enfoque, el enfoque de Coase, ¿no es cierto?, nos ha llevado, ¿no es cierto?, a una serie de mecanismos regulatorios de la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, que están más bien orientados, como les digo, tal como lo propondría Coase, ¿no es cierto?, más bien a fijar o a asegurar derechos de propiedad, ¿ok? Gran parte de la legislación ambiental incluso, ¿no es cierto?, va en esa dirección. Ejemplo, los bonos de carbono, ¿ok? Los bonos de carbono, ¿no es cierto?, en la práctica suponen, ¿no es cierto?, fijar derechos de propiedad sobre el aire limpio, ¿ok? La comunidad completa, ¿no es cierto?, sería dueña, ¿no es cierto?, del aire limpio, ¿no es cierto?, y el derecho a contaminar, a emitir CO2, ¿no es cierto?, entonces pasa a ser un bien transable en el mercado, ¿ok? La forma, ¿no es cierto?, en que se distribuyen los bonos de carbono, ¿no es cierto?, también es un tema que podemos conversar, ¿no es cierto?, pero en concreto, ¿no es cierto?, ahí tenemos una medida, ¿no es cierto?, que se inspira en Coase, ¿no es cierto?, y que permite, ¿no es cierto?, que sea el propio mercado, ¿no es cierto?, el que fije quién contamina, cuánto y cómo, ¿ok? Al asignar un derecho de propiedad, ¿no es cierto?, entonces los bonos de carbono, de hecho, ¿no es cierto?, producen algunos efectos económicos bastante raros, digamos. O sea, una de las cosas que ha pasado, ¿no es cierto?, con los bonos de carbono, es que, por ejemplo, hay grandes extensiones de tierra, sobre todo en países de menor desarrollo relativo, que están dedicados a ser bosques vírgenes. Lo que ha pasado en Costa Rica, ¿no es cierto?, en Centroamérica, en varios países de Centroamérica, lo que pasó en Chile, de hecho, ¿no es cierto?, con el Parque Pumalín, ¿no es cierto?, en la 11ª región. ¿Saben lo que es el Parque Pumalín, chiquillos? No, profe. ¿Recuerdan a un tipo llamado Donald Tompkins? ¿Sí, el de la reserva en el sur, ¿no? En la Patagonia. El de las reservas en la Patagonia, exactamente, ese mismo. Ese tipo, ¿no es cierto?, compró una enorme cantidad de hectáreas de tierra, ¿no es cierto? A ver, déjame acordarme, 400 hectáreas, no, eso es poco. Algo por el estilo, 4.000 hectáreas podría decir, ¿no es cierto? El Parque Pumalín, ¿no es cierto?, es una reserva, ¿ok? Él compró esos terrenos, ¿no es cierto?, y bajo el régimen de propiedad privada, ¿no es cierto?, él prohibió todo tipo de actividad de desarrollo económico. Es decir, no hay cultivos ahí, ¿no es cierto?, no hay tala de árboles, ¿no es cierto?, no hay ni siquiera rutas, ni hay ni siquiera caminos. Con suerte hay caminos, ¿ok? De hecho, Obras Públicas tuvo que acudir, ¿no es cierto?, a mecanismos legales para poder construir caminos en la zona, ¿ok? Ahí vive, ¿no es cierto?, la gente que él decide que puede vivir, ¿no es cierto?, y ya, decía, porque se murió Donald Tompkins, ¿ok? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un caso, ¿no es cierto?, algunos casos, ¿no es cierto?, de los que les comentaba recién. De hecho, hay organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hace vacas, digamos, colectas, ¿no es cierto?, gigantescas, ¿no es cierto?, a escala global, ¿no es cierto?, que les permite comprar grandes extensiones de bosques tropicales, ¿no es cierto?,
para dedicarlos a la conservación, y punto. Los compra y los mantiene. ¿Ok? Esas son soluciones de mercado. La ley de pesca, ¿no es cierto?, que hoy día se discute en el Congreso, ¿no es cierto?, también es un caso, ¿no es cierto?, de lo que les decía recién. La ley de pesca asigna cuotas, es decir, los pescados en el mar tienen dueño, ¿ok? Y esas cuotas son transferibles, o sea, se pueden comprar y vender. ¿Se dan cuenta? De nuevo, es un mecanismo de mercado, ¿no es cierto?, que incorpora el mercado, ¿no es cierto?, a decisiones ambientales. Es el enfoque de Coase, ¿ok? ¿Estamos chanchito en eso? Después, pasó que me hicieron unas preguntas, ¿no es cierto?, que descubrí, ¿no es cierto?, que no tenían la más remota idea de microeconomía. Que me decían, bueno, pero ¿y esto qué es de los bienes públicos? ¿El mercado falla? ¿Por qué falla el mercado? Y estuvimos tratando de explicarlo un poquito en la clase anterior, ¿no es cierto? Dijimos, mira, hay dos características, ¿no es cierto?, que uno puede asociar a los bienes, y esto ya es un poco devolverse, es un poco antes. ¿De qué estábamos hablando, ¿no es cierto?, cuando decíamos que el mercado fallaba? ¿Por qué fallaba? ¿Okay? ¿Se acuerdan de esta parte o no? Porque seguimos el repaso de la clase anterior, ¿ok? ¿Se acuerdan o no? No, ¿Algo ni de los palota. bienes comunes, profe? Más o menos. Estamos tratando de explicar por qué pasaba lo que pasaba, ¿ok? O sea, decíamos, mira, hay dos cuestiones, ¿no es cierto?, que son la rivalidad y la exclusividad, digamos, de los bienes. Rivalidad, ¿no es cierto?, se refiere al hecho de que hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que son rivales en el consumo, ¿no es cierto?, y otros que no. A lo rival se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que si yo, no sé, si yo me como un pan, ¿no es cierto?, por ejemplo, nadie se puede comer el pan conmigo, el mismo pan, digamos. O sea, me lo como yo, se lo come otra persona. ¿Se dan cuenta? Es rival en ese sentido. El lápiz este, ¿no es cierto?, que sé yo, lo uso yo o lo usa otra persona, excluyentemente. ¿Ok? No lo podemos usar simultáneamente el mismo lápiz. ¿Ok? Eso es rivalidad. ¿Ok? Hay bienes que no son rivales, ese es el problema. ¿Ok? Ejemplo, ¿no es cierto?, que sé yo, no sé, la iluminación de las calles. O sea, si tú iluminas una calle, ¿no es cierto?, eso es un recurso económico, ¿no es cierto?, ahí se gasta plata, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿no es cierto?, se hacen obras, ¿no es cierto?, que sé yo, que se ponen ampolletas, no sé, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Y tenemos una calle iluminada. Cuando hacemos eso, ¿no es cierto?, por la calle pueden pasar 2 o 3 personas, o pueden pasar 1000 personas, y no pasa nada. La iluminación, ¿no es cierto?, no excluye a nadie. ¿Se dan cuenta? Es un bien no excluyente, no es, o sea, es decir, es no rival. No se necesita tener a nadie, ¿no es cierto? No se necesita, o sea, si yo veo en la calle, ¿no es cierto?, eso no impide que muchas otras personas más vean en la calle. Es un bien no rival, ¿ok? Por el lado de la exclusión, ¿no es cierto? Decíamos en la clase anterior, ¿no es cierto? La exclusión es una característica más bien tecnológica, ¿ok? Hay bienes a los que se puede excluir del consumo y hay bienes a los que no se puede excluir del consumo, ¿ok? O sea, si ustedes van a una carnicería a comprar carne, ¿no es cierto?, hay una especie de acuerdo implícito, ¿no es cierto?, en que si ustedes le piden la carne al carnicero, ¿no es cierto?, se la pueden llevar si la pagan. ¿Se dan cuenta? Se la pueden llevar si la pagan. De hecho, en la carnicería normalmente, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que te entregan la carne, ¿no es cierto?, después que muestran la boleta de pago, después que pagaste, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el supermercado, que si yo, tú sales con un carrito de cosas, ¿no es cierto?, qué sé yo, y la señora de la caja, ¿no es cierto?, te cobra, qué sé yo, qué, no sé, te puedes llevar las cosas después que pagaste, ¿ok? Eso es exclusión. Si tú no pagas, ¿no es cierto?, no te puedes llevar los bienes, ¿ok? No puedes usar los bienes, ¿no es cierto?, no puedes llevarte los bienes, ¿ok? Eso que parece una obviedad, ¿no es cierto?, no es tan claro en otros casos, ¿ok? Profe, ¿Sí? profe, entonces, como dijo, por ejemplo, la luz de la calle, que sería como algo público, sería no excluyente y tampoco sería no rival. Ajá, sí es. Ah, ya. O sea, porque tampoco puedes privar a la gente, ¿no es cierto?, del uso de la luz de la calle, ¿te das cuenta? Ese es el mismo caso, ese es un buen ejemplo de lo contrario de lo que decía. O sea, si uno podría decir, bueno, ya, pues aquí solamente pueden usar la iluminación de las calles las personas que pagaron sus impuestos, por ejemplo. Los derechos municipales, por ejemplo, por decirte algo. Bueno, ¿y qué hacemos con los que no pagan? ¿Qué? ¿Le ponemos anteojos oscuros durante la noche? Para que no puedan ver. No se puede, ¿no es cierto? No se puede excluir, ¿no es cierto? Tampoco, ¿no es cierto?, del caso de la iluminación de las calles. ¿Ok?
Y eso ocurre con un montón de otros bienes, ¿ok? No sé, porque si en Arica típicamente, ¿no es cierto?, siempre se alega por la limpieza de las playas, por decir tal, ¿cachai? Que la playa está sucia, no sé qué sé yo, que no la limpian, que qué sé yo, que van los cabros jóvenes como ustedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que hacen carretas, ¿no es cierto?, dejan botellas reventadas y qué sé yo qué, ¿ok? Bien, ok, uno podría decir, bueno, pongamos un peaje, pongamos una tarifa, ¿no es cierto?, una boletería, ¿no es cierto?, para que la gente que entre, ¿no es cierto?, pague por el uso de la playa, ¿no es cierto?, y entonces con esa misma plata limpiamos la playa, ¿se dan cuenta? ¿Se puede hacer eso? Bueno, no, ¿no es cierto? Porque simplemente porque no se puede, porque, qué sé yo, porque la playa del Chinchorro, o las machas del Chinchorro, mide 14 kilómetros de largo, ¿no es cierto? Significa que habría que poner una reja de 14 kilómetros, con puertas de entrada, con gente cobrando, ¿no es cierto? Eso es materialmente imposible, ¿se dan cuenta? O sea, no podría ni siquiera mantener la infraestructura que te permitiría cobrar, excluir, ¿no es cierto?, a la gente del uso de un bien como ese. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es un problema técnico, de hecho, en la práctica? De hecho, contraejemplo, ¿no es cierto? Probablemente ustedes han visto, ¿no es cierto? Que si yo no sé si ustedes han ido al Parque Centenario, ¿no es cierto? A la parte que se inauguró, que tiene unos quinchos, que sé yo, que tiene unas placitas y no sé qué otras cachimbas más, ¿no es cierto? Pero a la que hay que pagar para entrar. ¿Se han fijado? ¿Han ido ustedes al Parque Centenario? ¿Al sector de los quinchos, esa cuestión? ¿Alguien ha ido? ¿No? ¿Tarea? ¿Vayan? Ya. No, a ver, si ustedes van, por eso les preguntaban, ¿no es cierto?, si ustedes han ido, ¿no es cierto?, porque en realidad, ¿no es cierto?, si uno va a ese lugar, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que efectivamente el hecho, ¿no es cierto?, de cobrar, ¿no es cierto?, para entrar al parque, ¿no es cierto?, a ese parque centenario, ¿no es cierto?, hace que el parque se mantenga súper bien. Que si yo, las mesas, que si yo, las instalaciones que están ahí, los quinchos, ¿no es cierto?, que sirve para que la gente haga asado, toda la cosa, están súper bien mantenidos. No hay ningún problema para usarlo, están limpios, no sé qué sé yo, no hay ningún problema para usar las instalaciones del parque. ¿Ok? Van, qué sé yo, grupos familiares, qué sé yo, que llevan un asadito, qué sé yo, que hacen un fueguito, qué sé yo, cosas de ese estilo, van con broca coche, ¿no es cierto?, que andan en bicicleta, qué sé yo, un montón de leceras de ese estilo, ¿no es cierto? Llevan el perrito también, ¿no es cierto?, y qué sé yo qué. ¿Ok? Pero se mantiene muy Entonces, bien, ¿sí? sería no excluyente y tampoco no rival. O sea, sería no excluyente ni rival. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Si ustedes se dan cuenta, chanchitos, en ese contraejemplo, ¿cierto?, pasa exactamente lo que les decía respecto a las playas. En el ejemplo del Parque Centenario es un buen ejemplo de lo que podría ser si es que nosotros pudiéramos cobrar por el uso de ciertos bienes comunes. ¿Ok? Eventualmente, ¿no es cierto?, la cosa se mantendría bastante bien. ¿Ok? Um, Reitero, ¿no es cierto? Aquí hay cuestiones tecnológicas, ¿no es cierto? Ejemplo, qué sé yo, el caso de la tarificación por el uso de las calles. En Santiago, para los que han ido a Santiago, ¿no es cierto?, saben que ya existe una cuestión que se llama el TAC, ¿no es cierto? En algunas calles, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la Costanera Norte, en Vespucio, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Son calles donde se paga por el uso de las calles. Eso es un invento reciente. Antes del invento del TAC, ¿no es cierto?, no existía técnicamente la posibilidad de cobrar por el uso de las calles. Claro, la alternativa era poner un peaje, pero si tú ponías un peaje, ¿no es cierto?, hacía un taco mucho más grande que el que estás tratando de evitar, ¿no es cierto? Se trata de tener calles expeditas donde se pueda circular a cierta velocidad, etcétera, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, claro, las posibilidades tecnológicas que habían hasta hace unos 30 años atrás no permitían tener un sistema eficiente de cobro por el uso de las calles. Ahora existe, ¿no es cierto? Se llama TAG, ¿no es cierto? Y eso permite, ¿no es cierto?, que si yo, que sean privados los que construyen las calles, ¿no es cierto?, y que si se quiere cobren un permiso, ¿no es cierto?, por el uso de una calle, ¿no es cierto?, que permite que todo el mundo viaje a velocidades altas y que se mueva con poca congestión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ahí tienen un par de ejemplos, ¿cierto?, tecnológicos, ¿no es cierto?, respecto a la posibilidad de exclusión. Hay otras restricciones, que sé yo, de corte normativo, por ejemplo, que sé yo, no sé, pues, o sea, uno podría poner una boletería en los juzgados, en los tribunales de justicia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ahí, ¿no es cierto?, en ese caso, si tú pones una tarifa para el uso de los juzgados, ¿no es cierto?, entonces la justicia deja de ser un derecho para todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, Natalia, alguien está diciendo, profe, ¿qué pasó, Natalia? Eh, claro,
Claro, el consumo es excluyente. El TAC permite excluir, en teoría. ¿Ok? Mira, en la práctica, ¿no es cierto? A ver, en las avenidas, ¿no es cierto?, no son rivales, de hecho. Las calles no son rivales. Nadie te puede impedir usar una calle. ¿Te das cuenta? Fíjate, ¿no es cierto?, que ahí lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la calle no congestionada. ¿Por qué digo no congestionada? Por una cuestión más técnica, si se quiere, ¿no es cierto? Pero una calle, ¿no es cierto?, tú no puedes excluir a nadie del uso de una calle. Si tú pavimentas una calle, que si yo le hace feria, ¿no es cierto?, la urbanizas, ¿no es cierto?, en la práctica, no tienes manera, ¿no es cierto?, de impedir que alguien la use. No le puedes poner un peaje, ¿no es cierto?, a una calle, primero, ¿no es cierto?, porque no hay impedimentos técnicos para que la use mucha gente, mucha gente. Por supuesto, hay límites, ¿ok? Hay casos, ¿no es cierto?, que en la infraestructura pública, ¿no es cierto?, de bienes públicos, ¿no es cierto?, en este caso, se colapsa, ¿no es cierto?, se congestiona. Y en ese caso, ¿no es cierto?, sí tenemos un problema, ¿no es cierto?, de rivalidad, ¿ok? Bienes públicos no congestionados, ¿no es cierto?, son no rivales, se pueden usar muchas cosas, por mucha gente. O sea, no sé, una plaza, ¿no es cierto?, la pueden usar 5, 10, 12, 15, 50 personas, ¿cierto? Pero si tú convocas a 1000 personas en una plaza, sí tienes un problema de congestión y de rivalidad en el uso de la plaza, ¿ok? Tienes un límite, una capacidad, ¿ok? ¿Y cuál era un ejemplo de excluyente y rival? Bueno, el lápiz, la mayor parte de los bienes comunes y corrientes. El pan, qué sé yo, la ropa, todas esas cosas son excluyentes y rivales. Entonces, mis pantalones no los puedo usar nadie más, ¿no es cierto? Mientras los tenga puestos yo, claro. O sea, yo se los puedo prestar a alguien, ¿no es cierto? Pero si yo le presto mis pantalones a otra persona, ¿no es cierto?, yo no los puedo usar. No se pueden usar simultáneamente. Ese es el tema. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Rivalidad y exclusión. ¿Ok? Lo que les decía, la exclusividad a veces topa con cuestiones normativas, ¿no es cierto? Es decir, que si yo, el caso, ¿no es cierto?, del Tribunal de Justicia, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hecho de que uno no puede excluir del uso de los jueces, digamos, ¿ok? Porque la justicia supone que uno de los componentes de la justicia, ¿no es cierto?, es precisamente el libre acceso de todo el mundo a un tribunal de justicia. ¿Te das cuenta? O sea, supone que la idea que hay detrás del tribunal de justicia es que la gente acuda a la ley, ¿no es cierto?, para resolver sus dificultades, ¿no es cierto?, y no se agarren a balazo entre ellos, qué sé yo, cosas de ese estilo, ¿ok? ¿Ok? Bien, esa es otra historia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, y ese es el cuadrito que habíamos dibujado en la clase anterior, ¿no es cierto?, este que está acá, ¿no es cierto?, decíamos, mira, hay bienes rivales y excluyentes. Esto lo soluciona el mercado, ¿no es cierto? Esto es relativamente sencillo, ¿ok? O sea, aquí está el mercado de las papas, de los panes, qué sé yo, de la ropa, de lo que sea, ¿ok? De los autos, ¿no es cierto?, de los teléfonos celulares, de todas las cosas, la gran mayoría de las cosas que ustedes conocen, ¿no es cierto?, está aquí. Son bienes excluyentes y rivales, ¿ok? Y aquí no hay mucho problema para que intervenga el mercado, ¿ok? Están los bienes, ¿no es cierto?, que son excluyentes pero no rivales, ¿ok? Excluyentes pero no rivales, ¿no es cierto? O sea, uno puede excluir, ¿no es cierto?, por el uso de esos bienes, pero son no rivales, ¿no es cierto?, en algún sentido. Y ahí teníamos, ¿no es cierto?, que si yo, la televisión por cable, ¿no es cierto?, que si yo, teníamos, que si yo, las autopistas, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo, ¿ok? La exclusividad, ¿no es cierto?, permite formular ciertos modelos de negocio, cuidado con esto, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, se pueda, ¿no es cierto?, meter el mercado, ¿ok? Esta condición de no rivalidad, ¿no es cierto?, produce algunos problemas, ¿ok? La exclusión, ¿no es cierto?, en la práctica ha mostrado, ¿no es cierto?, que el hecho de que un bien sea excluyente pero no rival produce algunas dificultades importantes, ¿no es cierto?, a la hora de asignar precios, por ejemplo, ¿ok? Tienen precios no lineales, ¿no es cierto?, una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, que son temas más peluditos, ¿ok? Reitero, esto lo estamos viendo a nivel muy introductorio, ¿no es cierto?, esta cuestión, ¿ok? Tenemos bienes que son rivales pero no excluyentes, ¿ok? Es decir, que si yo, el caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que comentaba recién, los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, que si yo, la atención hospitalaria, ¿ok? Son bienes, ¿no es cierto?, que son rivales, ¿no es cierto?, en esencia, si se quiere, porque claro, la atención de un médico, ¿no es cierto?, es un servicio, ¿no es cierto?, rival como cualquier otro. Un médico no puede atender dos personas al mismo tiempo, ¿se dan cuenta? Un juez no puede atender dos casos al mismo tiempo, etcétera. Pero no se puede excluir por alguna razón, ¿ok?
En este caso son cuestiones normativas, ¿ok? Qué sé yo, una plaza congestionada, una avenida congestionada, ¿no es cierto? Son casos de bienes que se hacen rivales en algún nivel de uso, ¿no es cierto? Por una cuestión técnica, ¿no es cierto? Pero igualmente no puedes excluir, ¿ok? O sea, cualquiera que haya transitado por Diego Portales a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Cosas de ese estilo, sabe, ¿no es cierto? La pelotera que hay en la calle. Claro, el bien se hizo en ese caso porque sobrepasó su capacidad, ¿no es cierto?, de uso, se hizo rival. Si yo me meto con mi auto, ¿no es cierto?, estoy dejando a alguien afuera, en la calle que está congestionada, ¿no es así? Igual no se puede excluir del consumo, ¿ok? O sea, igual pueden tratar de entrar un montón de otra gente más con sus autos, ¿ok? Este caso, ¿no es cierto?, también es un caso problemático, ¿no es cierto?, en muchos casos, ¿ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, lo que les decía recién, ¿no es cierto?, probablemente una salida de ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, son cambios técnicos, ¿ok? Se inventen sistemas, ¿no es cierto?, de exclusión, ¿no es cierto?, que permitan racionalizar el uso de bienes que son rivales, ¿no es cierto?, pero que en algún minuto, ¿no es cierto?, no se puede excluir de ellos, ¿ok? Y finalmente los bienes no excluyentes y no rivales, ¿no es cierto?, son bienes, ¿no es cierto?, que son un cacho, ¿no es cierto?, y que probablemente sean bienes públicos, ¿no es cierto?, por esencia, ¿ok? Donde el mercado falla por completo, ¿ok? No excluyentes ni rivales significa, ¿no es cierto?, que son bienes, ¿no es cierto?, que aunque cueste muchos recursos producirlos, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna manera, ¿no es cierto?, de cobrar por ello de manera directa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que normalmente ocurre ahí es que el Estado, ¿no es cierto?, interviene y produce esos bienes, ¿no es cierto?, por la vía directa, ¿ok? Esos son casi por esencia bienes públicos. Y ahí estamos pensando en cuestiones, qué sé yo, como, no sé, la defensa nacional, ¿no es cierto?, qué sé yo, la seguridad pública, ¿no es cierto?, bienes de ese tipo, ¿ok? O sea, tener carabineros, ¿no es cierto?, cuesta plata, ¿no es cierto? Los carabineros, ¿no es cierto?, ni siquiera son muy baratos, ¿no es cierto? Ñam. Y prestan un servicio, ¿no es cierto?, que no, es no rival ni excluyente, es seguridad para todos. ¿Se dan cuenta? Sin pelar a los pacos, no. Bueno, a ver, no, de hecho, ¿no es cierto?, si no hubieran carabineros, la veríamos todos bien chunga, tendríamos hartos atados. Pero ese es el típico caso, ¿no es cierto?, en el cual nos encontramos con este tipo de problemas, ¿ok? Ustedes podrán decir, a ver, cuidado con esto, de hecho, ¿no es cierto?, no suelen ustedes estar muy despiertos ni son muy críticos, ¿no es cierto?, sobre estos temas, pero sí uno podría decir, oye, pero hay seguridad privada también, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay poblaciones, ¿no es cierto?, que si en Chile, ¿no es cierto?, que tienen sus propios sistemas de seguridad que son privados, ¿no es cierto?, y no son públicos. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, de hecho pasan por una gestión de bienes comunes. ¿Dónde encuentra uno guardias privados? Por ejemplo, que si yo en un mall, ¿no es cierto?, que si yo en un supermercado, ¿no es cierto?, que si yo en una feria, ¿no es cierto?, que si yo en algún lugar como eso. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que se hace en esos casos es muy parecido a lo que se hace con la policía, ¿ok? Hacen una vaca entre todos, ¿no es cierto? Entre todos, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, y contratan una empresa de seguridad. ¿Te das cuenta? Pero es una vaca, ¿no es cierto?, en que todos pagan por igual, ¿no es cierto?, y que se ponen de acuerdo para hacer una cosa como esa. Y de hecho es un acuerdo compulsivo, ¿no es cierto? Es decir, el que no cumple el acuerdo, ¿no es cierto?, se le sanciona. O sea, no es un acuerdo, no es una compra voluntaria en la que se le parezca. Si usted quiere instalar un local, ¿no es cierto?, en el mall, ¿no es cierto?, por decirte algo, ¿no es cierto?, van a tener que pagar por seguridad. ¿Se dan cuenta? Están obligados a, ¿ok? No es una compra de un bien como cualquier otro, ¿ok? Si ustedes, qué sé yo, no sé, ustedes podrían encontrar otro tipo de situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales ciertos bienes no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, se venden, ¿no es cierto?, o se transfieren en el mercado de alguna manera. Ejemplo, la televisión abierta, las radios abiertas, ¿no es cierto?, ese tipo de bienes. O sea, un programa de radio, ¿no es cierto?, lo escucha todo el mundo, ¿no es cierto?, es no rival ni excluyente, o sea, nadie te puede cobrar por escuchar un programa de radio, por lo menos no de la televisión pública, en internet sí se puede, ¿no es cierto?, pero como se ven, pero si ustedes están en el auto, por decirte algo, ¿no es cierto?, ustedes pueden sintonizar la radio que quieran, ¿no es cierto?, y nadie les va a cobrar por escuchar una radio. ¿Se dan cuenta? Es un bien no rival ni excluyente, ¿ok? Y sin embargo, ¿no es cierto?, es privado. El mercado parece que asigna bien los recursos, de manera tal, ¿no es cierto?, de que incluso bienes no rivales ni excluyentes pueden ser provistos por el mercado, ¿ok?
¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Están todos de acuerdo en eso? Supongo que sí. Sí, profe. Qué mal que estén de acuerdo, po. Chanchitos, cuidado, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, que yo siempre lo pongo, ¿no es cierto?, porque me da pie, ¿no es cierto?, para enfatizar un tema, ¿no es cierto?, que eso es más bien un tema de gestión, pero que tiene cierto sentido y que se los comento. Cuidado con eso, muchachos, porque ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de modelos de negocios, ¿ok? Efectivamente, de nuevo, ¿no es cierto?, recurriendo a coach, ¿no es cierto?, uno puede ordenar las cosas de manera tal, ¿no es cierto?, que efectivamente uno pueda proveer un servicio. ¿Te das cuenta? Usando derecho de propiedad. ¿Qué es lo que vende la radio y qué es lo que vende la tele? Publicidad. Publicidad. O como un espacio para que se pueda hacer publicidad. Mm, ya. ¿Y ustedes pondrían publicidad en la radio Monte Carmelo? No, ¿Por qué no? porque está destinada como un público más bien reducido. ¿No es cierto? Fíjate que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, como la radio y la tele, ¿no es cierto?, lo que venden son puntos de rating. Ellos venden puntos de rating a los avisadores, a, qué sé yo, la administración pública, a quien quiera comunicar algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, ellos venden puntos de rating. O sea, si ustedes quieren poner publicidad en la radio cooperativa, ¿no es cierto?, eso les cuesta alrededor de 5 o 6 veces más que si lo ponen en la radio concierto. El minuto en la radio cooperativa, ¿no es cierto?, vale 10 veces lo que vale, ¿no es cierto?, el minuto en, qué sé yo, en una radio regional. 10 veces, carepalo. Porque tiene 10 veces la audiencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la clave de este asunto? Vender puntos de rating, ¿qué significa eso? De hecho, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que ahí el problema que tenemos ahí, ¿no es cierto?, y es una cuestión que ha sido muy criticada en el mundo entero, es el hecho, ¿no es cierto?, que no hay control sobre la calidad de los contenidos. Si lo que venden son puntos de rating, ¿no es cierto?, las medios de comunicación lo que van a estar tratando de hacer es achuntarle al gusto de los consumidores. Y ahí se nos abre paso, ¿no es cierto?, qué sé yo, la farándula en la tele, qué sé yo, la crónica roja, ¿no es cierto?, en los diarios, qué sé yo, la música charcha, ¿no es cierto?, en las radios, ¿no es cierto?, qué sé yo, los reggaetones, no sé qué otras cachimbas más, ¿no es cierto?, espantosas que escuchan los jóvenes de hoy día. Estoy hablando como mi abuelo ayer. Pero en concreto, ¿no es cierto, Chanchitos? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí hay una cuestión, una crítica muy fuerte, ¿no es cierto?, a los contenidos de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque serían de mala calidad, porque son puras leceras, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque no educan, porque no, un montón de críticas, ¿no es cierto? Todo el mundo las ha escuchado. El problema, ¿no es cierto, Chanchitos?, es que ellos no pueden hacer otra cosa, ¿no es cierto?, porque ellos están vendiendo puntos de rating. Entonces, si hay una radio como la Andrés Bello, por ejemplo, que sé yo, la radio Beethoven en Santiago, ¿no es cierto?, en que la escuchan 3 o 4 gatos mojados, ¿no es cierto?, no tiene ninguna manera de vender publicidad a una radio como esa, ¿no es cierto? Por muy elevados que sean los contenidos, por muy importante que sea lo que ellos dicen, en realidad no pueden sobrevivir en este mercado. ¿Se dan cuenta? De hecho, esta crítica es tan fuerte, ¿no es cierto, Chanchitos?, que en algunos países del mundo, por ejemplo, que sé yo, la mayoría de los países europeos, ¿no es cierto?, ellos, hay una intervención muy fuerte en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, de parte de los estados, de los gobiernos. ¿Ok? En Inglaterra, ¿no es cierto?, un país absolutamente libre mercadista, ¿no es cierto?, existe la BBC, la British Broadcasting Corporation, ¿no es cierto?, que lo que hace, ¿no es cierto?, es una corporación de radio y televisión estatal, en el rey del mercado, en el país rey del mercado. La BBC no admite publicidad en sus medios. Y además tiene un directorio, ¿no es cierto?, que es tan autónomo como el Banco Central de Chile. ¿Se dan cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, tiene normas de calidad, ¿no es cierto?, que son súper exigentes. O sea, ustedes no van a encontrar nunca una mentira en la BBC. Incluso las exageraciones son sancionadas dentro del sistema BBC. Si un periodista exagera una nota,
es sancionado. Los desafíos, ¿no es cierto?, echar una miradita, ¿no es cierto?, los contenidos de la BBC, ¿no es cierto?, y se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de eso que le estoy diciendo, ¿no es cierto?, es súper neutro, ¿no es cierto?, informa solo lo que ellos saben que es verdad, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿ok? Produce programas de televisión educativo, ¿no es cierto?, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿ok? La razón de fondo, ¿no es cierto?, es porque lo que interesa en esa cuestión no es la señal de televisión ni la señal de radio. Lo que interesa ahí es el contenido. Lo que les estoy diciendo, Chanchito, ¿no es cierto?, abre un espacio, ¿no es cierto?, hacia un tema que es muy importante, ¿no es cierto?, en la actualidad, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que se conoce como modelos de negocios, ¿ok? Los modelos de negocios son, ¿no es cierto?, son la forma, ¿no es cierto?, en que se logra financiar, ¿no es cierto?, una propuesta de valor, ¿ok? Efectivamente, los ejemplos que di, ¿no es cierto?, de radio y televisión, ¿no es cierto?, son ejemplos, ¿no es cierto?, en los cuales el mercado logra arreglos, ¿no es cierto?, para emitir televisión y radio que son no rivales ni excluyentes. Eso no significa que sean satisfactorios, ¿ok?, para la comunidad. No significa que estemos proveyendo del bien que nos interesa completamente, ¿ok? Eso. Ya. Ninguno de ustedes estaría de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, ningún parlamentario en Chile, por ejemplo, estaría de acuerdo, ¿no es cierto?, en tener un canal de televisión abierta que sea pornográfico, por ejemplo, ¿cierto? Se podría sostener, ¿no es así? Pero el contenido de un canal pornográfico, ¿no es cierto?, es inaceptable para la comunidad. ¿Se dan cuenta? De nuevo tenemos, ¿no es cierto?, cuidado con esto, ¿no es cierto?, con la diferencia de qué bien público estamos hablando. ¿Ok? Cuidado con esa cuestión. ¿Por qué les digo esto? Básicamente, ¿no es cierto?, porque en realidad, al final, ¿no es cierto?, lo que tenemos, ¿no es cierto?, para complicar un poquito más este asunto, ¿no es cierto?, es que en realidad, ¿no es cierto?, estas características, ¿no es cierto?, de rivalidad y exclusión, ¿no es cierto?, son características que no son binarias, ¿no es cierto? Es decir, en muchos bienes hay características no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, junto con un componente rival y excluyente. Ejemplo, el cigarro, este que tengo aquí. El cigarro, ¿no es cierto?, es rival y excluyente. Me lo fumo yo, el cáncer es mío, ¿ok? Yo pagué mi cigarro, ¿no es cierto?, y yo me lo fumo. Este es un bien rival y excluyente, el cigarro, ¿ok? Pero echa humo. Y el humo es no rival ni excluyente. Cualquiera que esté en esta habitación, ¿no es cierto?, se agarra su propio cáncer, ¿no es cierto?, porque yo fumo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con un montón de otras cosas más, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, eso da origen, ¿no es cierto?, al concepto de ¿cómo se llama?, de externalidades. Las externalidades, ¿no es cierto?, son aquellos componentes no rivales o no excluyentes, ¿no es cierto?, que pueden tener ciertos bienes, ¿ok? Y estas externalidades, ¿no es cierto?, están presentes en muchos bienes, ¿ok? En muchos bienes. Ejemplo, lo que acabamos de mencionar, el cigarro, ¿no es cierto?, que si yo, pero también podríamos mencionar muchos otros más artículos de consumo, ¿no es así? O sea, incluso, que si yo, no sé, alguien podría decir, bueno, las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, no le hacen daño a nadie, ¿no es cierto? O sea, el tipo que toma una bebida, se toma un copete, ¿no es cierto?, y queda curado, ¿no es cierto?, es problema de él, ¿no? Sí, ¿no es cierto? La Natalia, ¿no es cierto?, que no es la Natalia, porque ha salido una voz de hombre ahí. El problema de cada uno, ¿no? El copete. Sí, hasta el punto en que afecta a otros. ¿Y cuándo afecta a otros? Cuando se producen accidentes por el consumo de la bebida alcohólica. Exactamente. El curado, ¿no es cierto?, tomara, ¿no es cierto?, copete, ¿no es cierto?, cerrado en su pieza, ¿no es cierto?, quizás a nadie le importaría, ¿te das cuenta? Pero se producen dos problemas. Problema uno, ¿no es cierto?, es que cuando un tipo se toma copete, ¿no es cierto?, normalmente está en la calle o está con otras personas, ¿no es cierto?, y le da por hacerle cera, causa accidente, ¿no es cierto?, de repente se le ocurre manejar y deja la ensalada, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo, ¿ok?
Es decir, el copete, ¿no es cierto?, produce efectos, ¿no es cierto?, que son no rivales ni excluyentes. Hace peligrosas las calles, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hay fiestas, ¿no es cierto?, qué sé yo, como el 18 de septiembre, qué sé yo, o otras por el estilo, ¿no es cierto?, que nos faltan los borrachines que salen a la calle. De hecho, no sé si ustedes lo saben, ¿no es cierto?, pero gran parte de los accidentes de tránsito, ¿no es cierto?, involucran a peatones. Y en muchos casos se trata de peatones que están ebrios. ¿Se da cuenta? En el trabajo, ¿no es cierto?, que si yo se producen muchísimos accidentes, ¿no es cierto?, producto, ¿no es cierto?, de que llegan trabajadores cocidos. ¿Ok? Es decir, muchas veces estas externalidades, ¿no es cierto?, no son externalidades directamente asociadas al consumo de un determinado bien, sino a un efecto directo. ¿Ok? Pero son externalidades claramente identificables. ¿Ok? No vamos a profundizar mucho en este detalle, ¿no es cierto? Pero sí les voy a mencionar, ¿no es cierto?, que hay muchísimas clasificaciones de las externalidades, ¿no es cierto? Las externalidades nosotros tienen muchas clasificaciones y hay muchas de ellas que son súper importantes en la agricultura, ¿ok? Por eso es que me interesan este tipo de temas, ¿ok? Veamos, primero, ¿no es cierto?, que si yo, hay externalidades, ¿no es cierto?, entre las clasificaciones que se han hecho, ¿no es cierto?, están las externalidades positivas y negativas. Positivas y negativas. Vamos a hacer algo más. Hay positivas y negativas. ¿Ok? Vamos a hacer un listado, ¿ok? Externalidades positivas y negativas. Hay de producción y de consumo. Hay pecuniarias y hay tecnológicas. ¿Ok? Básicamente esas tres clasificaciones son importantes de tenerlas en cuenta. Positiva y negativa, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, o sea, esta externalidad, nosotros dimos puro ejemplo de externalidades negativas, ¿no es cierto? Es decir, qué sé yo, el caso del cigarro, la contaminación de las micros, qué sé yo, el copete, ¿no es cierto?, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿ok? Pero las hay positivas también, ¿ok? Ejemplo, qué sé yo, todos ustedes se vacunaron, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿y a alguien le cobraron por la vacuna? A nadie, ¿no es cierto? A nadie le cobraron por la vacuna, ¿no es cierto? La vacuna se la regalaron. Pero la vacuna es ustedes se fijaron lo que era, ¿no es cierto? Que se era un juguito que se lo inyectaron en el brazo, ¿no es cierto? Era qué sé yo, un señor, ¿no es cierto?, que estaba dando jugo, y se los pinchaba en el brazo. Eso es un bien rival y excluyente. ¿Por qué no le cobraron? ¿Por qué el Estado regala las vacunas? Porque es para el bien público. Y si es por eso, ¿por qué no te regalan, no sé, las píldoras anticonceptivas, qué sé yo, las aspirinas, o qué sé yo, el gel fibrosilo y esas cosas más? ¿Por qué no te regalan los remedios para el cáncer? Porque es como un caso de emergencia ¿Y? sanitaria. O No, sea, si hay como algo emergencia, urgente. y si hay emergencia sanitaria, ¿no es cierto? ¿Por qué no te regalan la comida también si es una emergencia? No sé. La respuesta, Chanchito, ¿no es cierto? Porque es una externalidad positiva de la vacuna. La externalidad positiva, ¿no es cierto?, se refiere a que en realidad las vacunas nunca son 100% efectivas. Todos ustedes saben de qué se trata una vacuna, ¿no es cierto? Son anticuerpos, ¿no es cierto? O son, qué sé yo, o son señalizadores de anticuerpos, ¿no es cierto?, que le permiten al sistema inmunológico de las personas, ¿no es cierto?, detectar un determinado patógeno, ¿no es cierto?, y atacarlo. ¿Ok? Eso es lo que hace la vacuna, ¿ok? Básicamente. Pero no todas las respuestas inmunes, ¿no es cierto?, son iguales. De hecho, son decrecientes, tienen algunos problemas, y de hecho, hay gente que no desarrolla la resistencia adecuada, ¿no es cierto?, a un determinado tipo de patógeno. ¿Ok? Entonces,
la efectividad de la vacuna también depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente que se ha vacunado. O sea, pueden haber personas, ¿no es cierto?, que no desarrollen respuestas inmunes, ¿no es cierto?, aunque se hayan vacunado. ¿Te das cuenta? Esas personas no solamente se enferman ellos, sino que son también además vectores de transmisión del virus. Si esas personas no se vacunan, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, también van a poder transmitir el virus que se trate, del COVID. La vacuna, ¿no es cierto?, entonces alcanza su máxima efectividad cuando la mayor cantidad de gente está vacunada. De hecho, ustedes se fijaron, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, puso una meta, ¿no es cierto?, cuantitativa, ¿no es cierto?, de gente que tenía que estar vacunada para que esta cosa funcionara. Y la pusieron en el 80%. Para que la vacuna sea efectiva, ¿no es cierto?, tiene que estar el 80% de la gente vacunada. Es un bien público. ¿Se dan cuenta? La vacuna, la eficacia de la vacuna no depende solo de la calidad del producto. También depende, ¿no es cierto?, de la cobertura, es decir, de la extensión de la cantidad de gente que, ¿no es cierto?, que se ha vacunado. Si no me creen, ¿no es cierto, chanchitos? A ver, alguien está alegando algo. En los condominios igual, profe, ¿de qué se refiere con eso, Natalia? ¿Qué me está preguntando ahí? No, profe, eso se lo había preguntado. No te entendí ni palote. Repite la pregunta. No, eso se lo había escrito hace rato. Lo de los condominios. Ah, sí, bueno, los condominios son una forma de privatizar ciertos bienes comunes, ¿ok? Y es una forma de acercarse, si se quiere, ¿no es cierto?, a la gestión de un bien común, ¿no es cierto?, de una manera más controlable, más visible. Eso es Coase de nuevo, ¿ok? Lo que les decía, ahí tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, de un bien, de una externalidad positiva, ¿no es cierto?, las vacunas, ¿ok? Las vacunas, ¿no es cierto?, que si yo, la educación, ¿no es cierto?, por ejemplo, también es otro bien, ¿no es cierto?, que tiene externalidades muy fuertes. De hecho, es posible, ¿no es cierto?, que ustedes, todos, pues hay algunos de ustedes que tengan gratuidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la universidad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes tienen gratuidad en la universidad? ¿Sí? Fíjate, ¿no es cierto?, que es probable que muchos de ustedes la tengan, ¿no es cierto? Y quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué no siempre fue así? Hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, que sé yo, de hecho, esto es la gratuidad, ¿no es cierto?, es producto de una pelea que empezaron a dar algunos estudiantes que hoy día son candidatos a presidente de la República, ¿no es cierto?, por allá, por los años 2011, por ahí, por esos años recién. Hasta esos años, ¿no es cierto?, que sé yo, los estudiantes pagaban o se endeudaban, ¿no es cierto?, o algo, para poder estudiar. ¿No es así? De hecho, ¿no es cierto?, hay un libro muy interesante, ¿no es cierto?, que salió por esos años, ¿no es cierto?, el 2011, 2012, por ahí, que decía el problema no es el lucro, es el mercado. Porque se constataba, ¿no es cierto?, que las universidades chilenas, ¿no es cierto?, eran de las más caras del mundo. Y no eran precisamente de las mejores del mundo. Entonces uno diría, bueno, pero a ver, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué las universidades, ¿no es cierto?, antes eran caras, ¿no es cierto?, y se pagaban al contento, ¿no es cierto?, que sé yo, al contado, ¿no es cierto?, que sé yo, que ¿no es cierto?, el Estado se preocupaba, ¿no es cierto?, de pasarle plata a algunas personas pobres, ¿no es cierto?, pero después se las cobraba, ¿no es cierto?, y ahora tenemos gratuidad a patá. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué hay tanto subsidio a la educación? La respuesta es, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, no es mucho más que ponerse al día. ¿Ok? Ya desde finales de los 80, ¿no es cierto?, principios de los 90, ¿no es cierto?, hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, que la presencia de universidades, ¿no es cierto?, de gente educada, ¿no es cierto?, no es solamente un buen negocio para las propias personas que se educan y que estudian. No es solo para ellos el buen negocio. Gran parte del cambio técnico, ¿no es cierto?, del desarrollo regional y una serie de cosas más, ¿no es cierto?, dependen, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente que ha logrado estudiar, sobre todo en niveles avanzados de estudios, en lo que se denomina tercer ciclo, ¿ok? Es decir, depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de profesionales, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de gente, ¿no es cierto?, con posgrado, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, que viva en una región. Eso está requete contra estudiado. Las regiones, ¿no es cierto?, donde hay universidades grandes, ¿no es cierto?, qué sé yo, donde hay un sector terciario de educación importante, ¿no es cierto?, no es solamente bueno para las personas que logran obtener títulos,
Pero lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que esa gente, ¿no es cierto?, va generando, ¿no es cierto?, ciertos clústeres, ¿no es cierto?, de conocimiento, ¿no es cierto?, de innovación, circulan mejor las ideas, hay más productividad, ¿no es cierto?, incluso hay una asociación muy fuerte, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo, entre universidades complejas y no solamente universidades tecnológicas. La educación medio monocarril, ¿no es cierto?, que si yo que enseña 2 o 3 leceras, ¿no es cierto?, tampoco aporta tanto como el caso, ¿no es cierto?, donde hay comunidades con universidades complejas, donde hay artes, donde hay expresiones artísticas, deportivas, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, esa variedad, ¿no es cierto?, en la formación de capital humano, ¿no es cierto?, también genera estos efectos positivos que se expanden a toda la comunidad. Circulan más ideas, ¿no es cierto?, que si yo, se estimula la creatividad, la tasa de producción, ¿no es cierto?, de innovaciones por habitante, ¿no es cierto?, aumenta cuando hay universidades. ¿Ok? Hay tremendas externalidades, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la presencia de universidades. Les reitero, los primeros trabajos, ¿no es cierto?, que plantean este tema, ¿no es cierto?, son de principios de la década de los 90. Que si yo, y son de artículos, y son trabajos, ¿no es cierto?, que hace gente, ¿no es cierto?, nada sospechosa, ¿no es cierto?, de estar vinculada al Frente Amplio ni a los estudiantes del 2011. ¿Okay? Estamos hablando, por ejemplo, de gente como Robert Lucas, ¿no es cierto?, que escribe on the Mechanics of Economics, ¿no es cierto?, que es de la Universidad de Chicago, ¿no es cierto?, y en su paper, ¿no es cierto?, en este paper, ¿no es cierto?, que es seminal, ¿no es cierto?, termina diciendo, ¿no es cierto?, que la educación terciaria, ¿no es cierto?, debería ser subsidiada. Subsidiada. Porque el efecto que produce sobre la economía es mucho mayor que el efecto que produce sobre las personas mismas. Lo que se está haciendo en Chile, por lo tanto, ¿no es cierto?, de hacer más barata la educación, de hacerla más accesible para los estudiantes, no es más que un ponerse al día, entonces, ¿no es cierto?, con lo que ya era tendencia desde principios de los años 90 en el mundo entero. Cuando en Chile se crean las universidades estatales, ¿no es cierto?, en la década de los 80, durante la dictadura, ¿no es cierto?, se las ve como un negocio, ¿ok? El negocio es, ¿no es cierto?, vender títulos profesionales, ¿no es cierto?, y las universidades, ¿no es cierto?, compiten por, qué sé yo, por la calidad del título, es decir, por la plata que gane el tipo que se titula en cada universidad. Ese es un concepto anticuado, simplemente. ¿Ok? Ahí tenemos externalidades positivas, ¿no es cierto?, en la inversión en capital humano ahora. ¿Ok? Las hay muchas más, ¿ok? De hecho, en la agricultura, ¿no es cierto?, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de externalidades positivas, que si yo, la actividad apícola, por ejemplo, se sabe que es una actividad agropecuaria, ¿no es cierto?, que tiene una enorme cantidad de externalidades positivas. ¿Saben lo que es la apicultura? Me imagino, ¿no es cierto? Por algo estudian agronomía, ¿sí? Sí, profe, lo de las abejas y la producción de miel. Las abejas, ¿no es cierto? Las abejas, ¿no es cierto?, contribuyen, ¿no es cierto?, a la polinización de las flores, ¿no es cierto?, y una serie de otros procesos orgánicos, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, aumentar la productividad de los campos, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, la gente que tiene panales de abejas, ¿no es cierto?, son medios transhumantes. Incluso les pagan, ¿no es cierto?, en algunas comunidades, ¿no es cierto?, por localizarse en determinados lugares. ¿Se dan cuenta? La apicultura, ¿no es cierto?, entonces es una actividad productiva, ¿no es cierto?, que genera externalidades positivas. ¿Ok? Cuando ustedes, qué sé yo, construyen un canal de drenaje, ¿no es cierto?, qué sé yo, en algún campo que tenga napas subterráneas, que esté inundable y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, no solamente habilitan un predio, ¿no es cierto?, donde se construye el canal de drenaje, ¿no es cierto? El canal de drenaje, ¿no es cierto?, beneficia a todos los que están a lo largo del canal de drenaje, incluso gente que no está muy cerca del canal de drenaje. ¿No es así? Ustedes me imagino que han visto canales de drenaje hasta el final del partido, ¿no? ¿Sí? Sí, como los que hay en Utah. Como los que hay en Utah. Efectivamente, en Utah hay canales muy importantes, ¿no es cierto?, canales de drenaje, ¿no es cierto? Utah es un terreno, es una tierra bastante desgraciada, ¿no es cierto?, que se lleva a muy poca profundidad, tienen napas de agua, ¿no es cierto?, que están confinadas, ¿no es cierto?, es súper problemático. Y ahí se han construido canales de drenaje importantes, grandes. Y eso ha logrado habilitar, ¿no es cierto?, mucha superficie agrícola, ¿no es cierto?, que de otra manera, ¿no es cierto?, sería un pantano. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos otro producto, ¿no es cierto?, que tiene externalidades positivas. El canal de drenaje habilita muchos terrenos, más allá incluso de los que están involucrados directamente en el paso del canal. ¿Ok? Bien. Producción y consumo. ¿Ok?
bueno, es más o menos obvio de qué se trata este asunto, ¿no es cierto? Es decir, hay externalidades, ¿no es cierto?, que se originan en procesos productivos, o sea, qué sé yo, negativas, podría ser, qué sé yo, el humo de la siderúrgica, qué sé yo, los residuos líquidos, ¿no es cierto?, de algunas empresas químicas, ¿no es cierto?, qué sé yo, que ahí tenemos, ¿no es cierto?, externalidades negativas de producción, externalidades negativas de consumo, ¿no es cierto?, ya hemos dado un par, ¿no es cierto?, que si el tabaco, ¿no es cierto?, que si yo, últimamente se ha visto, si yo, que el consumo de azúcares, por ejemplo, de grasas, ¿no es cierto?, produce un problema de sobrepeso en la población, por ejemplo, y eso genera a su vez, ¿no es cierto?, otro tipo de externalidades negativas, ¿ok? Baja de productividad de las personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, una serie de problemas de ese estilo, ¿no es cierto? También podríamos considerarlo externalidades, ¿ok? Ah, de hecho, esa es la razón por la cual ustedes ponen unos rombitos negros ahora en los productos alimentarios, ¿no es cierto?, en que le señalan si es que el producto tiene mucho azúcar, si tiene mucha grasa, si tiene muchas no sé qué cosas, ¿ok? Las hay también externalidades positivas de producción y de consumo. Ya vimos un par de ejemplos, ¿no es cierto? Que si yo dijimos, mira, las personas que se vacunan, consumo, ¿no es cierto?, son personas, ¿no es cierto?, que no se hacen un favor solo a ellas, sino que también contribuyen a mantener el ambiente más seguro, ¿no es cierto?, para todas las personas, incluso para aquellas personas que no son sensibles a los anticuerpos de las vacunas en particular, ¿ok? Bueno, a todo esto, ese es el fundamento, ¿no es cierto?, de la discusión que hay hoy día en salud pública, ¿no es cierto? Es decir, la vacuna no es obligatoria, ningún remedio puede ser obligatorio, ¿te das cuenta? Eh, pero está el impacto que tiene, ¿no es cierto?, la vacuna sobre la salud pública, ¿no es cierto?, que la discusión que hay hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, es qué tan obligatoria podría ser la vacuna, ¿se dan cuenta? Ya en algunos países del mundo se ha observado, ¿no es cierto?, que la ausencia de vacunas, ¿no es cierto?, empieza a producir rebrotes, ¿no es cierto?, de enfermedades que se suponían erradicadas. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, han habido brotes en los últimos años, brotes de poliomielitis, por ejemplo. La polio, ¿no es cierto?, se supone que estaba erradicada, ¿no es cierto?, de la salud pública hace ya muchos años, ¿no es cierto? Sin embargo, la ausencia de vacunas, por los antivacunas, por algunos de estos genios, ¿no es cierto?, que se le ocurrió no sé qué tontera respecto a las vacunas, está haciendo que grandes comunidades, ¿no es cierto?, no se vacunen. En esas comunidades han vuelto a surgir, ¿no es cierto?, enfermedades como la poliomielitis, la tuberculosis, ¿no es cierto?, y otro tipo de problemas de salud pública, ¿no es cierto?, que no están afectando solo a las personas que no se vacunan, sino a gente que también se vacuna, ¿no es cierto?, pero que no logra generar los anticuerpos necesarios para no contraer las enfermedades. ¿Se dan cuenta? Bien, ahí teníamos, y en producción también dimos un par de ejemplos, que se dio la construcción de canales de regadío, ¿no es cierto?, que se yo, de drenaje, ¿no es cierto?, la construcción, la habilitación, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de panales de abeja, ¿no es cierto?, son externalidades positivas en producción asociadas a la agricultura en este caso, ¿ok? Hay otras más en otras actividades industriales también que son importantes, ¿ok? Y hay también externalidades pecuniarias y tecnológicas, ¿ok? Y estas reciben un poco menos de atención, ¿no es cierto?, porque aquí hay una diferencia que es importante, ¿ok? Las externalidades pecuniarias, ¿no es cierto?, se refiere a aquellas, ¿no es cierto?, que se traducen en precios, que llegan a los mercados. Estas llegan a los mercados. En Arica, ¿no es cierto?, tenemos buenos ejemplos de eso, ¿no es cierto?, que sé yo, yo diría que está asociado a dos grandes cuestiones, ¿no es cierto? En el norte de Chile, ¿no es cierto?, nosotros tenemos actividades industriales que tienen mucha importancia, ¿no es cierto?, en términos relativos, ¿ok? Gran parte de la actividad productiva del norte grande, ¿no es cierto?, es minería, ¿ok? Acá se produce, la mitad de las exportaciones chilenas se producen entre la tercera región y la 15ª región, ¿ok?, en la minería. Y claro, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la actividad minera, ¿no es cierto?, genera muchas externalidades sobre el resto de las actividades que se desarrollan en el norte. Y hay dos casos, ¿no es cierto?, que son bien particulares. El caso de los trabajadores, ¿no es cierto?, el caso de la mano de obra y el caso de la energía, ¿ok? En el caso de los trabajadores, ¿no es cierto?, aquí tenemos un caso, ¿no es cierto?, lo que ocurre aquí, ¿no es cierto?, es que de pronto, ¿no es cierto?, que si yo, hay ciclos de actividad económica en la minería, en la cual los precios se caracterizan por precios, básicamente. Cuando el precio del cobre está bueno, todas las mineras empiezan a trabajar a tiempo completo, ¿no es cierto? Aumentan los turnos, que si yo, aumentan la compra de maquinaria, se activan los proyectos, pasan muchas cosas cuando los precios del cobre están buenos, ¿ok? Y eso significa que aumenta mucho la demanda por trabajadores.
Los trabajadores, a su vez, ¿no es cierto?, empiezan a migrar hacia las compañías mineras y empieza a encarecerse la mano de obra, empieza a subir el precio, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Está ocurriendo esto que decimos acá. Las actividades pecuniarias se traducen en precios. Cuando la actividad minera está en auge, ¿no es cierto?, anda a encontrar un gaffiter, ¿no es cierto?, un eléctrico, ¿no es cierto?, un mecánico. Están todos trabajando en las compañías mineras y los que quedan son carísimos. ¿Ok? Al revés. O sea, cuando la actividad minera, ¿no es cierto?, está en un ciclo bajo, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque los precios están malos en el mercado mundial o lo que sea, aumenta muchísimo el desempleo en todas partes. Bajan los salarios. ¿Ok? Esto ocurre algo muy parecido con, qué sé yo, con la energía eléctrica. En el sistema interconectado del Norte Grande, ¿no es cierto?, el SING, que es un tema que también algún día podemos verlo, ¿no es cierto?, sobre el 80%, ¿no es cierto?, del consumo del sistema son los grandes proyectos mineros. ¿Ok? O sea, Arica entero consume 40 megas. 40 megas es lo que consume, qué sé yo, una pala en Chucky. ¿Ok? Así de fácil. El consumo de las ciudades, ¿no es cierto?, respecto de la capacidad del sistema eléctrico interconectado al Norte Grande, ¿no es cierto?, es muy menor, ¿no es cierto?, y son un mercado residual respecto de los grandes mercados de energía, ¿no es cierto?, que hay en el Norte Grande de Chile. Y de nuevo tenemos el mismo efecto. O sea, cuando las compañías mineras están en auge, ¿no es cierto?, qué sé yo, y empiezan a producir como animales, ¿no es cierto?, entonces empiezan también a gastar electricidad, suben los precios, ¿no es cierto?, y también suben los precios para todas las otras actividades. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que si nosotros tenemos una función de demanda, ¿no es cierto?, por un cierto recurso, ¿no es cierto?, y qué sé yo, ¿no es cierto?, tenemos una función de oferta cualquiera, ¿no es cierto?, como esa, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo este efecto, ¿no es cierto?, una externalidad pecuniaria, es que este incremento de la demanda nos produce esto. ¿Ok? Si nosotros estábamos consumiendo esta cantidad a este precio, ¿no es cierto?, supongamos que esto es el mercado de la mano de obra, por ejemplo. El aumento de la demanda por trabajadores lleva, ¿no es cierto?, a una combinación P1Q1. ¿Ok? Lleva a un punto como este. ¿Ok? Y significa que todos los trabajadores son más caros para todas las actividades, no solo para la minería. Esto, ¿no es cierto, chanchitos? Es lo que se conoce como una externalidad pecuniaria. ¿Ok? Eso es una externalidad pecuniaria. ¿Ok? Eso si fuera este curso de economía solamente, ¿no es cierto?, deberíamos trabajar, ¿no es cierto?, el tema de cuasi ofertas y cuasi demandas. ¿Ok? Porque significa, ¿no es cierto?, que las funciones de mercado cambian. ¿Ok? Porque claro, ¿no es cierto?, que si yo, la actividad, ¿no es cierto?, entonces ahora nos enfrenta a una función de oferta de un cierto producto, por ejemplo, de trabajadores, ¿no es cierto?, sino que en realidad es una cuasi oferta. ¿Ok? Bueno, tema que no lo alcanzamos a ver acá, ¿no es cierto?, que no pretendo meterme en esos temas, ¿no es cierto?, simplemente lo mencionamos. Fíjense que cambia, ¿no es cierto?, drásticamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el comportamiento del mercado. Digamos, todas las actividades productivas del norte, ¿no es cierto?, chileno, ¿no es cierto?, en alguna medida se ven afectadas, ¿no es cierto?, por lo que ocurre con la minería. Eso es lo que estamos diciendo con esto. Todas. Porque la minería afecta los precios de la energía, los precios de la mano de obra, ¿no es cierto?, y de un montón de otros recursos más. ¿Ok? Para que hablar del agua, ¿no es cierto?, y otras cosas por el estilo. ¿Ok? Esta externalidad, ¿sí? Profe, disculpe, es que la señal no se escucha también. La pecunia, esa de ahí la puede explicar un poquito, por favor. La letra, dices tú, esto que está acá arriba. O sea, la pecuniaria, ¿cómo sería? La externalidad pecuniaria. Lo que expliqué, ¿no es cierto? Dije, mira, si esta es un mercado del trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos acá un precio y una cantidad de equilibrio, Q0, P0. ¿No es así? Cualquiera que sea. Supongamos que este es el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, en el Norte Grande. Un aumento en la actividad de la minería, ¿no es cierto?, llevaría la demanda por trabajadores a un nivel de demanda 1. ¿Te das cuenta? Y eso hace, ¿no es cierto?, entonces, tan importante ese efecto, ¿no es cierto?, que
Eso lleva a un nuevo equilibrio. Q1, P1, este que está acá. Esto significa, chanchitos, ¿no es cierto? Entonces que ahora el precio de los trabajadores, el costo de la mano de obra, aumentó, pero no solo para la minería, sino que también para todas las otras actividades. ¿Te das cuenta? Que si yo, lo que me contaba, que si yo, un gerente del astillero hace un tiempo atrás, me decía, mira, en el astillero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un batallón de soldadores, por citarlo. ¿Cachai? Pero cuando la actividad minera está funcionando a todo vapor, ¿no es cierto? Se nos van todos. Y si queremos retenerlo, ¿no es cierto? Tenemos que duplicar los sueldos. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Te das cuenta? Exactamente eso es lo que estamos diciendo. Cuando la actividad minera, ¿no es cierto?, está en auge, ¿no es cierto? Qué sé yo, se van a trabajar en las compañías mineras, todos los mecánicos diésel, qué sé yo, todos los viejos que trabajan en soldadura, todos los eléctricos, toda esa gente se va a trabajar en las mineras. Han de encontrar, qué sé yo, cerrajero, por decirte algo, ¿no es cierto?, en tiempo en que la actividad minera está en auge. Están todos trabajando en las compañías mineras, o para contratistas. ¿Te das cuenta? Como quedan pocos, ¿no es cierto?, se hacen más caros. Además. ¿Te queda más clara la idea de eso? Este es el caso de una externalidad pecuniaria, reitero. Pecuniaria, aquí dice pecuniaria. Quizás a lo mejor si lo escribo con mejor letra se entienda mejor. Este caso que estoy mostrando acá en este gráfico, ¿no es cierto?, es lo que llamamos externalidad pecuniaria. ¿Qué cosa sí se entiende ahora? Pecuniaria, ¿ok? La aquella que se reduce a precio. Por el contrario, las externalidades tecnológicas, ¿no es cierto?, son aquellas que no llevan a cambios de precios visibles, digamos, ¿ok? Y ahí están muchas de las que mencionamos recién, ¿no es cierto? Qué sé yo, el hecho de que haya muchas micros, que funcionen, que sé yo, algunas empresas, qué sé yo, ¿no es cierto?, va produciendo deterioros en la calidad del aire, ¿no es cierto?, qué sé yo, en cosas de ese estilo, pero esos efectos no se traducen en precios, ¿ok? No hay precios que cambien por eso, ¿te das cuenta? Simplemente se producen daños, ¿no es cierto?, que no son, incluso muchas veces son discutibles, o sea, qué sé yo, hasta el día de hoy se discute qué es lo que pasó con el río Cruces en Valdivia, por ejemplo, donde se murieron un montón de cisnes. Ni siquiera se sabe muy bien por qué ocurrió eso. Se supone, ¿no es cierto?, que ahí lo que ocurrió fue que se vertieron químicos, ¿no es cierto?, en una planta de celulosa, ¿no es cierto?, de la papelera, ¿no es cierto?, se habrían vertido químicos al río Cruces, ¿no es cierto?, y eso habría muerto a los cisnes. Ni siquiera está demostrado hasta el día de hoy. Ahí tiene una externalidad negativa, por supuesto, ¿no es cierto?, que no es pecuniaria, es tecnológica. ¿Ok? Echar un veneno al agua, ¿no es cierto?, es una forma de externalidad tecnológica que muchas veces es muy difícil incluso hasta de demostrar. ¿Ok? No se vayan por el lado judicial de esta cuestión. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que las externalidades tecnológicas, ¿no es cierto?, en la práctica no producen cambios en los precios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, también se distribuyen de una manera, ¿no es cierto?, que es prácticamente aleatoria. A quiénes afecta más o menos, ¿no es cierto?, no se sabe. De hecho, la discusión de política en este caso, ¿no es cierto?, viene dado justamente por el hecho de que la externalidad pecuniaria eventualmente, ¿no es cierto?, va a producir una reasignación de recursos, ¿no es cierto?, que simplemente es más eficiente. O sea, los trabajadores se van a ir donde se les pueda pagar más, es decir, a las actividades más productivas. Y si hay un recurso escaso como los trabajadores, la energía u otros, ¿no es cierto?, bueno, esos recursos, ¿no es cierto?, están bien mejor asignados, ¿no es cierto?, cuando se asignan a los mercados donde se paga más por ellos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dirían algunos economistas, ¿no es cierto?, que si yo decir, bueno, si los trabajadores les pagan más en la minera, ya, pues, ¿cachai? O sea, ¿quién nos va a meter en eso, ¿no es cierto? Pero el problema está, ¿no es cierto?, en que hay perjuicios, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, en la continuidad de otra actividad. O sea, qué sé yo, el hecho de que una economía esté hiper especializada, ¿no es cierto?, en un determinado sector, ¿no es cierto?, entre otras cosas produce una cuestión que es un problema público, que es el riesgo. O sea, eso significa que la actividad económica de todo el norte de Chile, ¿no es cierto?, depende de los precios del cobre. ¿Se dan cuenta? Produce saltos, que se produce fluctuaciones económicas, ¿no es cierto?,
que la estructura de mercado hace que sean más potentes, se amplifiquen a toda la economía. ¿Se dan cuenta? Esa es una discusión de política, chanchitos, ¿ok? Este es el fundamento, ¿no es cierto, muchachos, de la cuestión ambiental, ¿ok? Lo que les decía antes. Este es el fundamento central, ¿no es cierto? Lo que acabamos de describir acá, ¿no es cierto? Es el fundamento central de la cuestión ambiental, ¿ok? El medio ambiente, ¿no es cierto? Es un recurso de uso común, ¿ok? Gran parte de las actividades económicas, ¿no es cierto?, generan problemas ambientales, en lo que nos concierne a nosotros. Nosotros no nos vamos a meter en los problemas de salud pública, ni de educación, ni de administración de justicia. Lo que nos interesa en este punto, ¿no es cierto?, es la cuestión ambiental, ¿ok? Y básicamente, ¿no es cierto?, aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, que la economía ambiental se preocupa de determinados temas, ¿no es cierto?, y es entre los que interesan para el caso del curso de agronomía, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, está aquello, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso de los recursos renovables y de los servicios ambientales. Básicamente esas dos cosas, ¿no es cierto?, son importantes en economía agrícola. Hay otros temas más, que si yo, temas como, que si yo, como el uso de recursos naturales no renovables, ¿ok?, que en mi opinión no son muy importantes, ¿ok?, para este curso. Recursos naturales no renovables puede ser muy interesante si este fuera un curso de economía para la minería, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero en este caso no lo es, ¿ok? Recursos renovables y servicios ambientales, ¿no es cierto?, son dos temas peludísimos, ¿no es cierto?, para el caso de la agricultura, ¿ok? Y las razones son obvias, ¿no es cierto? Es decir, los recursos renovables, ¿no es cierto?, acá tenemos, ¿no es cierto?, problemas de optimalidad, ¿ok? De nuevo, no los vamos a describir mucho, ¿no es cierto?, pero aquí hay problemas, ¿no es cierto?, desde varios puntos de vista. Este curso es demasiado corto, bueno, ¿sabes? Bueno, aquí habrían cosas que habría que explicar más, ¿no es cierto?, que deberíamos verlas en algún minuto, ¿no? A ver, ¿qué hora es? Son las 10. Ya, a ver, paliza, chanquitos. O sea, está muy paliza este asunto, ¿no es cierto? Paremos ahora 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, recreo, ¿no es cierto? Volvemos a las 10:15, ¿ya? Para la última media hora de clase, ¿no es cierto? Y terminamos por hoy día. ¿Les parece, muy viejo? Ya, profe. Paramos Ok, 10 minutos. profe. Nos vemos.
Buenos días. De vuelta. Sí, profe, acá estamos. Fenómeno. Sí, Qué bien. ¿Y el resto se perdió en la nube de los tiempos? ¿O hay sí, más estamos. gente con usted? Estamos en la sala. Ah, fantástico. Sí, vamos a tener que preguntar ese asunto de la presencialidad. Pero bueno, ya, quitos. Eh, Ok. Más. Ahí está. Bien, veamos un poquito, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, el problema de recursos renovables y servicios ambientales. No tengo una posición sobre este asunto, ¿no es cierto? Todavía, a lo mejor vamos a ver algo la próxima clase, ¿no es cierto?, con un poquito más de detalle sobre recursos renovables. Bueno, servicios ambientales, ¿no es cierto? Eso sí es un tema, ¿ok? Veamos. ¿Qué es lo que ocurre con recursos renovables, muchachos? Aquí hay un problema, ¿no es cierto?, que es básicamente, ¿no es cierto?, un problema si se quiere, de gestión. Los recursos renovables en general, ¿no es cierto?, en agricultura, ¿no es cierto?, eh, no coinciden necesariamente, ¿no es cierto?, con el óptimo social, público, si se quiere, ¿ok? Pero además tampoco, ¿no es cierto?, es una solución sencilla, ¿no es cierto?, de alcanzar, ¿ok? Pensémoslo de la siguiente manera, veamos, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto?, una cosa, y si quieren lo podemos ver con un ejemplo numérico en la próxima clase, a lo mejor eso podría ser una muy buena idea. Piénsenlo de la siguiente manera. Supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, qué sé yo, un bosque, ¿ok? O qué sé yo, un criadero de vacas, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, algo, por el estilo, ¿no es cierto?, una biomasa que ustedes estén explotando, ¿ok? Veamos, gráficamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que nosotros podríamos decir, mira, digamos que acá tenemos la cantidad, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de recursos naturales, de este recurso, de esta biomasa, ¿ok? Y supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, una tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, graficamos acá, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento de la biomasa, ¿ok? Básicamente las biomasas, ¿no es cierto?, crecen de una forma como esta, ¿ok? Biomasa, estamos pensando en un bosque, como les digo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en un predio ganadero, ¿no es cierto?, qué sé yo, cualquier recurso de ese estilo, ¿ok? Esta forma, ¿no es cierto?, es típica, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando nosotros tenemos cantidades pequeñas, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de un bosque, ¿no es cierto?, típicamente en algún minuto esta cosa empieza a crecer lentamente, ¿no es cierto?, en algún minuto tiene una tasa de crecimiento acelerado, ¿no es cierto?, este crecimiento, ¿no es cierto?, en algún minuto se va haciendo eh, más lento, ¿no es cierto?, y hasta que finalmente llega a una especie de estado estacionario, ¿no es cierto?, en que la tasa, en que la biomasa simplemente no crece más, ¿ok? No crece más en un punto como este, por ejemplo, ¿ok? En un punto como este, nosotros tenemos crecimiento cero de la biomasa, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones ecosistémicas, ¿no es cierto?, no permiten, qué sé yo, mayor crecimiento. O sea, un bosque, ¿no es cierto?, qué sé yo, que tiene, no sé, 1000 años de antigüedad, probablemente no crezca nada, ¿ok? Sino que más bien va sustituyendo, ¿no es cierto?, los árboles que se van muriendo, ¿no es cierto?, que se van por árboles nuevos, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, ¿ok? Una masa ganadera que está confinada en un determinado predio, ¿no es cierto?, no puede crecer mucho más que lo que permite la mantención del predio, ¿ok? Un montón de consideraciones de ese tipo, ¿no es cierto?, podríamos tener. La pregunta, ¿no es cierto?, ahora es, bueno, ¿a qué tasa se va a explotar este bosque, ¿no es cierto?, a qué tasa se van a matar las vacas, ¿no es cierto?, o lo que sea, ¿no es cierto? Pensemos en un bosque, va a ser lo más fácil, ¿no es cierto?, no tener que estar repitiendo esa cosa cada rato. ¿Y cuánto va a ser esa masa, ¿no es cierto?, que va a haber en el lugar? ¿No es así? Ese podría ser el problema genérico, ¿ok? ¿Cuál es la tasa, ¿no es cierto?, a la que se explota un bosque, ¿no es cierto?,
y cuánto de ese bosque va a permanecer vivo, digamos, ¿no es cierto?, en el lugar. ¿Ok? Pregunto, se lo pregunto a ustedes, ¿qué responderían ustedes? Sabemos que el bosque crece, ¿no es cierto?, alguna tasa, ¿no es cierto?, que es variable a lo largo del tiempo, que lo da la tangente de esta curva, ¿no es cierto?, en cada punto. Pensemos que estos son años, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no es cierto?, ustedes tienen que decidir cuándo cortan el bosque, ¿no es cierto?, si es que lo cortan completo, si es que lo cortan una tasa de crecimiento, etcétera. ¿Qué dirían ustedes de una cosa como esa? Así, de buenas a primeras. ¿Cuándo cortan el bosque? A ver. ¿Qué datos necesitarían para eso? ¿En qué momento deja de producir biomasa? Tú me dices. O sea, tú cortarías el bosque, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Eso, claro, porque aquí en un punto como este, ¿no es cierto? Uno diría, ya, ok, se acabó, ¿no es cierto? El bosque ya no crece más, ¿no es cierto? Lo cortamos, ¿o no? ¿Eso es lo que dirías tú? Sí, o sea, es que igual dependería del propósito con que se quiere cortar. No, hombre, ¿para qué sirven los bosques? Sirven para producir madera. ¿Está bien? El bosque tú lo cortáis para producir madera, ¿no es cierto? Y la vendes. Y chao. ¿Qué tal? Entonces quizá no sería necesario esperar hasta que llegue el punto en que cesa la producción de biomasa, sino que hasta donde cuando ya está la madera que se necesita para la producción. ¿Y cuánto es esa madera? Ese es el problema. O sea, hay un mercado de maderas, ¿no es cierto? Que si yo, tú cortáis el bosque, ¿no es cierto? Lo vendí en la barraca. Siempre va a haber que hay un precio dado, ¿no es cierto?, por el mercado para la madera. No es que tú necesites una cantidad de madera. Lo que tú estás tratando de hacer con esto necesitas ganar plata. ¿Cuándo cortáis el bosque? ¿A alguien se le ocurre cuándo? Bien, parece que tenemos un problema muy habitual para ustedes, ¿no es cierto? Mira, la respuesta convencional, ¿no es cierto?, te va a decir lo siguiente, decir, mira, ¿cuál es la alternativa que yo tengo respecto del bosque? O sea, piensen, ¿no es cierto?, que si yo estoy parado acá, ¿no es cierto?, y espero un año, ¿no es cierto?, voy a ganar esta cantidad de... A ver, no, hagámoslo más grande el monito, ¿no es cierto?, para, ¿cómo se llama? Simplemente para, ¿cómo se llama?, para que se entienda mejor nomás, ¿ok? Supongamos que ustedes están parados acá, ¿ok? En T, en T igual, en T sub 0. En un periodo T sub 0, ¿no es cierto?, están parados ahí con esa cantidad de madera. Y supongamos que ustedes tienen que decidir si lo cortan en T1. ¿Qué es lo que ganan ustedes si esperan un año más o un periodo cualquiera? Si pasan de T0 a T1. Bueno, está claro, ¿no es cierto?, que si yo en T0 tenía esta cantidad de madera, ¿no es cierto?, yo he ganado toda esta otra cantidad de madera, ¿no es cierto? Es obvio eso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí, o Fíjate que sea, a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando la cantidad de la madera que cantidad. tengo en el bosque, ¿no es cierto? Sí, eso es la lógica. Ahora, la pregunta es, ¿me conviene esperar un año más o corto de inmediato? ¿De qué depende esa respuesta?
Aquí tengo un error en este monito por si acá. Esto no es Q, esto es T. Esto es tiempo. ¿Ok? Para hacerlo claro. ¿De qué depende, no es cierto, que yo espero un año más, no es cierto, para cortar el bosque? De la prisa que se tenga para la producción, o sea, lo que está demandando La prisa. el consumidor. Bueno, La depende, prisa. ¿no es cierto? Mira, básicamente supongamos que no hay cambios en la demanda, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto?, para no complicar el diagrama, ¿no es cierto? Pero básicamente va a depender, ¿no es cierto?, de qué es lo que tú puedes hacer alternativamente con los recursos. Pensemos de esta manera. Si tú cortas el bosque, ¿no es cierto?, te quedas, qué sé yo, con una cantidad de plata, ¿no es cierto? O sea, tú cortas el bosque y lo vendes, ¿no es cierto?, y obtienes una cantidad de plata. ¿Qué haces con esa plata? Bueno, por ejemplo, lo depositas en el banco, ¿no es cierto? O sea, supongamos que si aquí, si cortas el bosque en T sub 0, obtienes $1.000.000. Si tú tienes, qué sé yo, si tú te aguantas un año más, ¿no es cierto?, vas a tener más madera, por lo tanto vas a tener más plata, ¿no es cierto? Supongamos, por ejemplo, que qué sé yo, que acá, que esta cifra de acá, ¿no es cierto?, sean, no sé, Q, esto equivale igual a $1.000.000. ¿Ok? 1.000.000. Y acá, ¿no es cierto?, tengo $2.000.000 en madera. ¿Les tinca esa? De nuevo pregunto, ¿de qué depende? Bueno, aquí la respuesta ya es más clara, ¿no es cierto? Es decir, si yo agarro esta plata, ¿no es cierto?, este $1.000.000 y lo pongo, por ejemplo, en el banco, ¿no es cierto?, y yo tengo, ¿no es cierto?, que si yo más de $2.000.000, ¿no es cierto?, en el banco, significa, ¿no es cierto?, que me conviene cortar el bosque al tiro. ¿Te das cuenta? Si ocurre, ¿no es cierto?, que yo corto, ¿no es cierto?, la madera y me quedo con el $1.000.000, ¿no es cierto?, y el banco me da menos que esperando a cortar el bosque, ¿no es cierto?, entonces no me conviene cortar el bosque. ¿Te das cuenta? Si yo agarro esta plata, ¿no es cierto?, la pongo en el banco, ¿no es cierto?, y el banco me da una tasa de interés del 10%, por decirte algo, ¿no es cierto?, en el año, al final del año, ¿no es cierto?, yo voy a tener 1.100.000. Pero si yo espero, ¿no es cierto?, voy a tener $2.000.000 en madera. Me conviene esperar. ¿Te das cuenta? Este razonamiento es el mismo de aquí para adelante. Estoy en T1. Supongamos, por ejemplo, que el banco no me da, ¿no es cierto?, $1.000.000 más por depositar $1.000.000. O sea, tendría que ser una tasa de retorno del 100%. ¿Me convendrá esperar hasta el periodo T2? En T2, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, que la masa va a haber crecido hasta, digamos, Q2, ¿ok? Hasta Q2. Supongamos que acá, ¿no es cierto?, sean 2,5 millones, 2,5 millones de dólares. ¿Me convendrá cortar el bosque ahí? Bueno, depende, ¿no es cierto? El razonamiento es el mismo, ¿no es cierto? Yo voy a decir, oye, a ver, si yo tengo 2 millones de dólares en T1, ¿no es cierto? Si lo pongo en el banco, ¿no es cierto?, que si el banco me va a dar un interés, ¿no es cierto? El banco, ¿no es cierto?, a lo mejor me va a dar, no sé, un 60% en el año, por decirte cualquier cosa. ¿Ok? Absurdo, digamos, pero supongamos que es eso. De nuevo, si me da un 60%, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, entonces que yo voy a tener, ¿no es cierto?, a la vuelta del año, 3.200.000 de dólares. Si yo espero, el bosque, ¿no es cierto?, va a crecer hasta valer 2,5 millones de dólares. Me conviene cortarlo, porque gano más plata, ¿no es cierto?, en el mercado con la plata que con el bosque. ¿Te das cuenta? Supongamos que el banco me da un 20% en el año, por decirte cualquier lecera. ¿Ok? Bueno, yo voy a tener 2.400.000, ¿no es cierto?, en T2. Pero voy a tener 2,5 millones, ¿no es cierto?, si yo espero a cortar el bosque. El bosque va a valer 2,5 millones de dólares, ¿no es cierto? Por lo tanto, me conviene mantener la plata como bosque. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por dónde va la lógica? La respuesta convencional a esto, muchachos, ¿no es cierto?, es que el bosque yo lo voy a cortar, ¿no es cierto?, cuando la tasa de interés del mercado sea igual a la tasa de crecimiento del bosque.
Si la tasa de crecimiento, si ustedes se dan cuenta, la tasa de crecimiento va disminuyendo en el tiempo, ¿ok? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí tiene una tasa de crecimiento acelerado, ¿no es cierto? Pero aquí tiene una tasa de crecimiento que es cada vez menor. ¿Se dan cuenta? De hecho, ¿no es cierto? Si yo llego a un punto como este, ¿no es cierto? Y que si yo pienso en esperar un año más, esta cuestión se borra aquí. Pensemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si yo quiero esperar hasta el año 3. Ahí el crecimiento es más chiquitito todavía, si se dan cuenta. Bueno, gráficamente, ¿no es cierto? Uno puede decir, mira, uno puede dibujar aquí encima, ¿no es cierto?, la tasa de interés del mercado. Supongamos que sea esta la tasa de interés, R. La tasa de interés de mercado. ¿Dónde voy a cortar el bosque? Bueno, fácil, ¿no es cierto?, en este punto. Ahí me da lo mismo conservar el bosque, ¿no es cierto?, que poner la plata en el banco. Si yo no corto el bosque, ¿no es cierto?, el crecimiento, ¿no es cierto?, no va a ser el mismo, ¿no es cierto?, que lo que me da el banco. O sea, no me va a convenir esperar un tiempo más. Y no lo voy a cortar antes, ¿no es cierto?, porque el bosque me va a dar más rendimiento que poner la plata en el banco. Por lo tanto, la respuesta, ¿no es cierto?, va a ser que yo voy a cortar en este periodo, ¿no es cierto?, llamémosle N. Y la cantidad de madera que va a haber en el bosque, ¿no es cierto?, va a ser esta que está acá, QN. ¿Estamos claros? La argumentación, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, es que aquí tenemos un problema, ¿ok? Esta tasa de descuento, ¿no es cierto?, que dijimos acá, esta tasa R que te da el mercado, ¿no es cierto?, la alternativa de cortar el bosque para poner la plata en el banco, ¿no es cierto?, es un poco extraña, ¿no es cierto? Es un poco débil, digamos, si se quiere, ¿no es cierto? Pero la lógica, ¿no es cierto?, está clara. La alternativa, ¿no es cierto?, la mide, ¿no es cierto?, el rendimiento que puede tener, ¿no es cierto?, el hecho de cortar el bosque. ¿Qué pasa si la tasa de interés es muy alta? Te dirá un naturalista. Si la tasa de interés es muy alta, ¿no es cierto?, entonces a lo mejor a ti te va a convenir cortar, por ejemplo, por acá. Aquí tengo una tasa de interés muy alta. ¿Te das cuenta? Tengo una tasa de interés muy alta. Cuando sube la tasa de interés, ¿no es cierto?, eso significa, ¿no es cierto?, que el momento óptimo, ¿no es cierto?, de cortar el bosque o matar las vacas, ¿no es cierto?, cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto?, que se producen con una biomasa, ¿no es cierto?, es cada vez más pequeño. Tasa de interés muy baja, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, con una conservación mayor, es decir, tener una mayor cantidad de biomasa. ¿Se dan cuenta? Esta es la regla básica, chanchitos, ¿ok? ¿Hay dudas sobre esto? ¿Lo habían visto en alguna parte de este tema? ¿No? Ya, bien, fenómeno. Esta es la regla básica, muchachos, ¿ok? Y esto tiene varios problemas, ¿no es cierto? Como les digo, desde el punto de vista de la conservación ambiental, ¿no es cierto?, esta tasa, ¿no es cierto?, probablemente nos lleve a situaciones raras. Ejemplo, qué sé yo, lo que ocurre, de hecho, el ejemplo del bosque no es casualidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Chile hay un problema grave, ¿no es cierto?, con los bosques nativos, por ejemplo. Los bosques nativos, ¿no es cierto?, tienen periodos de crecimiento muy largos, ¿no es cierto? La madera es muy valiosa, todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?, pero crecen lento. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿No es cierto? En las zonas forestales chilenas, ¿no es cierto?, se ha buscado, ¿no es cierto?, especies forestales, ¿no es cierto?, de crecimiento más rápido, ¿no es cierto?, aunque la madera sea de menor valor, el pino. ¿Se dan cuenta? Los pinos, ¿no es cierto?, se pueden cortar, ¿no es cierto?, dadas las condiciones de mercado, ¿no es cierto?, se pueden cortar cada 15 años. ¿Ok? Mientras que, ¿no es cierto?, en el caso de los bosques nativos, ¿no es cierto?, los bosques nativos se podrían más o menos cortar cada 50 años. Está claro, ¿no es cierto?, que en el caso de un país con una tasa de descuento alta, ¿no es cierto?, es más rentable, ¿no es cierto?, producir pino. El problema es que el pino, ¿no es cierto?, produce varios otros problemas asociados, que son problemas ambientales, ¿ok? Por una parte, ¿no es cierto?, tenemos problemas de los recursos ambientales, ¿no es cierto?, porque eso lleva a una suerte de monocultivo forestal. El pino además produce acidificación de los suelos, produce un exceso de consumo de agua, ¿no es cierto?, produce un montón de problemas, ¿no es cierto?, de tipo ambiental, ¿no es cierto?, pero además, ¿no es cierto?, está este otro problema, ¿no es cierto?, de que los bosques, ¿no es cierto?, se van cortando por periodos muy cortos.
¿Te das cuenta? Aquí tenemos presentado el problema, ¿no es cierto?, de recursos naturales renovables, ¿ok? Lo mismo ocurre, qué sé yo, con la pesca, por decirte algo, ¿ok? La pesca, ¿no es cierto?, tiene exactamente el mismo problema. ¿Cuándo sacamos los pescados? Bueno, la respuesta convencional sería, en un momento, Elena, muchachos, si la tasa eso depende de la tasa de interés. Si la tasa de interés es muy alta, ¿no es cierto?, me conviene pescar todo lo que pueda. Si la tasa de interés es baja, ¿no es cierto?, muy probablemente, ¿no es cierto?, me convenga mantener una biomasa de pescados importante. ¿Ok? El tema, ¿no es cierto?, de fondo en esta historia, ¿no es cierto?, es que la regla de explotación, que es privada en estos casos, ¿no es cierto?, no necesariamente coincide con la social. ¿Ok? Aquí hay un conflicto, ¿no es cierto?, entonces, entre lo que podría interesarle al país, ¿no es cierto?, a la comunidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y lo que podría interesarle al privado. ¿Se dan cuenta? A lo mejor a la comunidad le interesa, ¿no es cierto?, tener, por ejemplo, qué sé yo, un bosque nativo, porque ahí hay biodiversidad, ¿no es cierto?, porque hay especies de mayor valor, porque se conservan, qué sé yo, otras especies autóctonas, ¿no es cierto?, por un montón de razones, ¿no es cierto?, le podría interesar mantener durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, bosques nativos, ¿ok? Pero, desde el punto de vista privado, ¿no es cierto?, eso no es rentable, ¿ok? Lo mismo podría ocurrir respecto al mar. A lo mejor a mí me interesaría tener, qué sé yo, una biomasa importante, ¿no es cierto?, con presencia en la costa del país, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, porque produce un montón de otros efectos positivos, ¿cierto? Pero a lo mejor, ¿no es cierto?, a los dueños de las cuotas de pesca, ¿no es cierto?, les interesa explotar todos los pescados que puedan, lo más rápido que se pueda, porque la tasa de interés es alta. ¿Estamos claros? Fíjate, ¿no es cierto?, que la regla de explotación, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, es una regla de explotación exógena, ¿ok? Depende de la tasa de interés. Pero, y aquí viene lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que la tasa de descuento que yo estoy aplicando en este caso, ¿no es cierto?, va cambiando. Pregunto ahora, ejemplos raros, ¿no es cierto?, que si yo... espérame. So sorry, llamaba por teléfono. El problema que esto tiene, ¿no es cierto, muchachos? Es que en realidad no da cuenta, ¿no es cierto?, de... a ver, esto es lo que le va a salir en cualquier libro de texto, ¿ok? De hecho, creo que está en el libro de texto que les envié. Esto va a salir en cualquier libro de texto, ¿no es cierto? Y eso es básicamente, es conceptualmente erróneo, ¿ok? No depende solo de la tasa de interés. De hecho, depende, ¿no es cierto?, de otras características de este tipo de situación. Y es por eso que es importante, ¿no es cierto?, que ustedes lo entiendan, ¿no es cierto?, como ingenieros agrónomos a futuro, ¿ok? Esto se llama programación dinámica, muchachos, ¿no es cierto?, y depende de cómo se construye básicamente el problema. Ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, mira, ¿sabéis qué más, no es cierto?, esto no es cortar el bosque, chao. ¿Qué pasa después de cortar el bosque? ¿Lo planto de nuevo? ¿O hago otra cosa? ¿O vendo el terreno? Fíjate, ¿no es cierto?, que cuando yo hago esa pregunta, ¿no es cierto?, lo que yo digo, ¿no es cierto?, es que transforma el problema. El problema no es solo cuándo cortar el bosque, sino más bien la pregunta queda como cada cuánto tiempo tengo que cortar el bosque. Y entonces el problema cambia, porque mi tasa de descuento, ¿no es cierto?, no es la que me da el banco, sino la que me da el hecho de replicar el mismo proyecto. ¿Ok? Es decir, la tasa de descuento pertinente ahora, ¿no es cierto?, no es poner la plata en el banco, sino volver a plantar el bosque. Y eso nos puede llevar a soluciones diferentes. De hecho, nos va a llevar a soluciones diferentes. ¿Ok? ¿Qué pasa, no es cierto, por ejemplo, si yo digo, mire, ¿sabes qué más, no es cierto? El problema no es replantar el bosque, ni siquiera es cortarlo tampoco. ¿Qué pasa si yo digo, mira, a lo mejor la idea, ¿no es cierto?, es, no sé, ampliar el bosque. Si yo reinvierto la plata, ¿no es cierto?, y construyo otro bosque al lado, ¿cambia la decisión? Claro que cambia, ¿no es cierto? Porque ampliar el bosque, ¿no es cierto?, es otra alternativa. O sea, yo voy a tener, ¿no es cierto?, que si yo, un bosque en una parte, ¿no es cierto?, y un bosque al lado, ¿no es cierto?, que si yo un bosque, ¿no es cierto?, que si yo, que cuando lo corte, ¿no es cierto?, voy a poder usar la plata para replantar ese mismo bosque, pero para plantar otro al lado. ¿Se dan cuenta?
puedo expandir el negocio. ¿Qué pasa, no es cierto, por ejemplo, si yo digo, mire, ¿sabe qué más, no es cierto? En realidad mi negocio es el negocio maderero. Lo que a mí me interesa, ¿no es cierto? En realidad no es ni siquiera cuidar bosque, ¿no es cierto? Por 15 años, nada que se le parezca. Lo que a mí me interesa es comprar madera. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Es comprar un bosque, ¿no es cierto? Aguantar un año, ¿no es cierto? Y cortarlo. Es comprar bosques para cortarlos. ¿Cambia la decisión? También cambia. ¿Se dan cuenta? La explotación de recursos renovables, ¿no es cierto?, pasa por técnicas, ¿no es cierto?, que son bastante matemáticamente bien exigentes, ¿no es cierto? Es lo que se conoce como programación dinámica, muchachos. Creo que podríamos hacer un ejercicio numérico en la próxima clase, ¿no es cierto?, para que se entienda un poquito cómo pueden llevar a soluciones diferentes un problema análogo, un problema que se parece, ¿no es cierto?, pero que no es exactamente el mismo, ¿no es cierto?, que nos puede llevar a soluciones diferentes. ¿Ok? De hecho, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, una solución naturalista que es muy frecuente, ¿no es cierto?, que te dice, oye, no corten al bosque, si el bosque se corta solo. Cuando usted llega, ¿no es cierto?, a un punto como este, ¿no es cierto?, que está acá arriba, ¿no es cierto?, en que la tasa de crecimiento es 0, va a quedar un excedente. El bosque va a ir eliminando, ¿no es cierto?, qué sé yo, una cierta cantidad de recursos, ¿no es cierto?, que se pueden explotar. O sea, los árboles muertos, qué sé yo, los árboles, ¿no es cierto?, qué sé yo, que se enferman, ¿no es cierto?, qué sé yo, los árboles que alcanzan un tamaño en que ya no es eficiente, ¿no es cierto?, eso se podrían cortar y dejar el bosque, ¿no es cierto?, en tasa de crecimiento 0. Fíjate que eso, desde el punto de vista privado, ¿no es cierto?, significa que la tasa de interés es 0. Y de nuevo entramos en conflicto, ¿no es cierto?, con lo que podría ser un interés público, ¿no es cierto?, respecto a lo que podría ser un interés privado, ¿no es cierto?, en la explotación de la biomasa. ¿Ok? Este tema, ¿no es cierto?, es un temazo, ¿ok? Es un tema como bien complicado. Como tiene además derivaciones privadas, ¿no es cierto?, que podría ser de interés de ustedes tener alguna claridad sobre el tema, ¿no es cierto?, les ofrezco la posibilidad, si quieren, que la próxima clase hagamos un ejercicio numérico, por ejemplo, de, ¿cómo se llama?, del problema de cortar el bosque, digamos, o de matar las vacas, ¿no es cierto?, como quieran llamarlo, o pescar los pescados, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Que se aplica, ¿no es cierto?, a toda forma, ¿no es cierto?, de explotación de biomasas, ¿ok? De hecho, este problema no es muy diferente, ¿no es cierto?, qué sé yo, de lo que podría ser un predio de un cultivo estacional, ¿ok? Solo que ahí tenemos cambios de precio, ¿no es cierto?, tenemos algunas cosas un poquito más complicadas. Ejemplo, qué sé yo, ustedes podrían elegir tecnologías, ¿no es cierto?, para apurar la maduración de los tomates, por decir algo, ¿no es cierto?, que sea más conocido que en Arica, ¿no es así? ¿A ustedes les conviene apurar la producción de tomates? Bueno, sí, ¿no es cierto?, porque si ustedes venden los tomates en junio, tienen mejores precios que si los venden en septiembre. ¿No es así? De nuevo, adaptando el problema, ¿no es cierto? Nosotros podemos llegar a un problema de explotación de un recurso renovable, ¿no es cierto?, a un problema, digamos, más específico Arica, ¿no es cierto?, pero que no pierde generalidad, ¿ok? ¿Estamos claros, chanchitos, o no? Ya, y se me acabó el tiempo, además. Ya. Viejos perros, estamos en Lora. Les pregunto directamente, ¿les interesa que veamos un ejercicio numérico de este tema la próxima clase o no? Sí, podría ser, profe, como para aplicarlo, ¿o no? Para aplicarlo, sí. Un poco para que vean, ¿no es cierto?, de nuevo, la cuestión de los modelos de negocio, ¿no es cierto?, que es súper importante en esta cuestión, creo yo. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio numérico, ¿no es cierto?, de este problema, ¿no es cierto?, de los recursos renovables, ¿no es cierto? Y ya, voy a tratar de lo voy a llevar listo, ¿no es cierto?, con los números calculados y toda la cosa, ¿no es cierto?, para que no nos demoremos mucho, porque no tenemos mucho tiempo, digamos, para meternos en este tema. Y vemos servicios ambientales, una pasadita rápida sobre servicios ambientales en la próxima clase. ¿Ya, chanchitos? Ya, profe. Viejos Perfecto, gracias. un gusto saludármelos, les vaya muy bien. Supongo que la próxima clase nos vemos en vivo y en directo, no sé, en alguna sala allá del campus Azapa, ¿ya? Ya, pues, profe, ahí usted nos avisa si va a ser presencial. Les aviso por Hola. intranet, porque de verdad, ¿no es cierto?, a mí me sorprende, ¿no es cierto?, que ustedes hayan ido a la facultad, ¿no es cierto?, porque como te digo, las instrucciones que teníamos, ¿no es cierto?, es que las clases que no son prácticas, que no tienen práctica, ¿no es cierto?, y que requieren desplazamiento deberían hacerse virtuales todavía. Pero si hay algún cambio de opinión, ¿no es cierto?, lo hacemos en presencial. ¿Ya? Viejos perros.
Ya, Un abrazo, nos vemos muchachos. Chao. profe. Chao, profesor.